Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. En el universo DC con plantilla Shinobi 1 pensaría que al ser arrollado por un camión iría a un Isekai mágico con espadas y elfas. En mi caso no fue así. Terminé en un callejón oscuro, con edificios modernos y automóviles gigantes cruzando las calles y. ¿Disparos? ¿Esos son hombres adultos usando mallas y disparando láseres? Autor. Selwyn Newell. Nota de fanfics y no ellas. Este fanfic está muy bueno, créanme. Capítulo 86. Represalias y conspiraciones 2. La luz de la mañana se coló entre las cortinas de una lujosa habitación. Los párpados de una mujer temblaron ante la iluminación, y lentamente abrieron los ojos. Una sonrisa de satisfacción cruzó sus facciones mientras se encontraba a sí misma rodeada por dos especímenes masculinos de calidad. Su chofer y uno de sus mayordomos, hombres grandes y musculosos que había arrastrado a su cama la noche anterior. Eleanor Davenport se levantó, su gran marco ocupando una parte considerable de su gigantesca cama. Tras despedir a sus preciados hombres, se dio una ducha y ordenó que sus sirvientas la prepararan para el día. Una gran capa de maquillaje cubría su rostro, sus labios pintados de un rojo chillón que realzaba su belleza. Sus mejillas hinchadas se cubrieron de polvo. Sus cejas fueron remarcadas. Un fino vestido amoldó su voluminosa panza, un poco apretado, pero la calidad y el diseño del mismo la hizo destacar de cualquier manera. Ella necesitaba destacar. Los últimos meses no habían sido amables para la mujer. Una serie de acontecimientos desfavorables habían hecho que una parte de sus negocios menguara, su estatus se vio reducido y algunas de sus amistades más cercanas se habían alejado. Y ella no tenía idea de por qué había estado sucediendo esto. Su contacto con la familia Witte había disminuido y ahora ningún miembro de esa familia tenía tiempo para atenderla. Incluso su hermana menor no pudo reforzar sus conexiones con la nieta de Christopher Witte. Eso había sido motivo de frustración para la mujer. Su marido había tenido que salir de la ciudad para intentar establecer algunos negocios fuera. Si bien aún tenían una inmensa fortuna, las cosas no pintaban muy bien. Debido a la falta de su marido, de sus amistades, y de los lujos exorbitantes a los que estaba tan acostumbrada, recurrió a los placeres de la carne para aliviar su estrés. Tímido al principio, pero una vez que cruzó la línea con uno de sus asistentes, todo se desenfrenó. Al menos 2 veces por semana, 1, 2 o varios hombres, trabajadores en su mansión, llegaban a sus aposentos privados en las noches para atender sus necesidades. No sentí culpa ni vergüenza. Una vez se hubieron retirado sus sirvientas, Eleanor se quedó en su habitación, mirando la cama ahora arreglada y con sábanas limpias. Su mente no pudo evitar regresar a la noche de acción que había tenido. Ante la perspectiva de que su futuro sería sombrío y el sentimiento de inmoralidad que le provocaba hacer semejantes actos carnales, una sonrisa se dibujó en su rostro, tan amarga como lasciva. Sí, ella se aseguraría de disfrutar hasta la última gota de su riqueza. Con la amenaza de caer más y más, su corazón se llenó de lujuria y un deseo de disfrutarlo al máximo, en lugar de caer en el pánico. Fue su manera de sobrellevar la situación, su mecanismo de defensa. Mientras cuantos pensamientos cruzaban por su mente, se dirigió hacia el balcón, con intenciones de respirar aire fresco. Fue en ese momento, mientras abría las puertas de cristal, que un borrón de movimiento se deslizó desde el exterior y se paró frente a ella. La mente de la mujer no fue capaz de reaccionar a tiempo. Sus ojos siguieron con un toque de desconcierto y confusión a la figura pálida, bajita, de ojos rojos y rostro cubierto en vendas hasta la nariz. El viento se coló a través de las puertas ahora abiertas, agitando levemente el cabello blanco como la luna del joven frente a ella. Buenos días, señora Eleanor, saludó al héroe de Jump City con un tono casual y frío al mismo tiempo, cuidado de toda emoción.
El mismo héroe barra criminal cuya imagen Eleonor ayudó a sabotear hace un tiempo, cuando se vio envuelto en una batalla contra un monstruo que dejó tras de sí una docena de víctimas. ¿Qué estás? Empezó ella, pero una serpiente blanca se deslizó de entre los pliegues de sus mangas, envolviendo tanto el cuello como la boca de la mujer. Iruko estranguló levemente a la mujer con sus vendas. No, guarda silencio. No quiero oír tu voz, dijo el shinobi. Más vendas se extendieron y rodearon a la mujer, levantándola mientras esta última se sacudía violentamente, el pánico inundando su corazón. Sin prestarle atención, Iruko la llevó hasta su cama y la obligó a sentarse en el borde, mientras él arrastró una silla y se sentó frente a ella. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, empezó de nuevo el albino, sus vendas todavía rodeando a la mujer, cuyos ojos empezaron a temblar. Como no tengo mucho tiempo, será breve. Tengo una ciudad que proteger. Después de todo, se encogió de hombros y su postura se volvió mucho más intimidante, más de lo que un cuerpo tan pequeño como el suyo debería ser. Yo sé que tú fuiste la perra que contactó a la prensa aquel día, y también sé que diste información que no deberías a las personas equivocadas. Como resultado, me he envuelto en un montón de mierda desde entonces y mi vida se hizo mucho más complicada de lo necesario. Eleonor jadeó y sus ojos se llenaron de lágrimas. No pensé que sería descubierto por el mocoso ante ella. Tampoco señaló nunca más ese asunto, pues había pasado mucho tiempo y no estaba acostumbrada a asumir las consecuencias de sus acciones. Jamás imaginó que no se saldría con la suya, ni que Iruko fuera tan audaz como para tomar represalias. La ira ante tal pensamiento le hizo perder su miedo y su mirada de temor se convirtió en una de desdén. ¿Cómo se atrevía este rufián callejero a entrar en su casa y agredirla de este modo? Pero no pudo pronunciar queja ni amenaza alguna. Su boca seguía amordazada. Nunca me olvidé de lo sucedido. Ya ves, soy bastante rencoroso, continuó el shinobi, poniéndose pie y acercándose a la dama sometida. Su mano acarició su rostro suavemente, pero no había cariño en tal acción. Y he venido a cobrar, Eleonor Davenport. Así que presta mucha atención, porque solo tendrás una oportunidad. Abuelo. ¿Lograste hablar con Iruko? Resonó la voz de Clara Huite por la oficina de Christopher. El hombre mayor se enojó con dulzura y levantó la vista de sus papeles. Hola a ti también, pequeña, saludó con una risa entre dientes. Y sí, tu abuelo convenció al muchacho para que te acompañara, indicando en su dirección. La sonrisa en el rostro de la joven era deslumbrante y el corazón de Christopher se hundió levemente. No era muy admirador del excesivo cariño que su nieta sentía por el albino. ¿Qué hombre estaría dispuesto a dejar que su niña persiguiera a hombres por ahí? Afortunadamente, el objetivo en cuestión no sentía ningún apego por su nieta. De hecho, Christopher estaba seguro de que Iruko no sentía más que irritación por la hiperactividad de su nieta. Eso lo reconfortó. Bien. Todos estarán celosos, muajajajaja. Ella empezó a reír malévolamente, enorgulleciendo a su abuelo. El ambiente alegre se vio interrumpido por una señal en el escritorio de Christopher. Su mirada tranquila se volvió afilada y su sonrisa se desvaneció por completo. Cariño, tu abuelo debe atender algunos negocios. Ve a saludar a tu abuela, dijo el hombre y su nieta, todavía en su estado de ensoñación, obedeció. Antes de salir, le dio un abrazo a Christopher y desapareció por la puerta. Tras su salida, el guardaespaldas, Nico, cerró adecuadamente e insonorizó la oficina. Christopher tomó asiento y presionó un botón debajo del escritorio, haciendo que un compartimento se deslizara del escritorio y una pantalla emergente. Un zumbido bajó y una distorsión de imagen después, el dispositivo mostró una figura encapuchada. La tela púrpura era lo único distinguible de la silueta. Todo lo demás estaba a oscuras. ¿Está todo preparado? Llegó la voz fría desde el otro lado. Christopher ascendió con solemnidad. Sí. Como se me ordenó, el chico estará en Waldorf High School durante el baile de graduación. Irá como acompañante de mi nieta, informó Christopher, su tono inexpresivo. Bien hecho. La colmena reconocerá tu contribución, fue la respuesta del encapuchado antes de que se cortara la conexión. Christopher suspiró y se echó en su silla. Capítulo 87. Operación. Un hombre de aspecto actual compraba verduras y otros suministros en un supermercado local. Su paso era firme, confiado, sus ojos escaneaban su entorno discretamente, siempre atento a cualquier mínimo detalle. Empujó el carrito hasta la fila donde debía pagar por todo lo que llevaba.
Pacientemente esperó, ignorando el murmullo de un sinfín de conversaciones diferentes, tantas que no llegó a captar la esencia de ninguna. Mientras esperaba al último cliente antes de su turno, vio a dos oficiales entrar por las puertas, sus placas lustrosas pegadas al pecho y su uniforme azul oscuro destacando entre la multitud, como un pulgar adolorido. Actuó con la mayor naturalidad posible. Él sabía que no destacaba en lo absoluto. Una altura promedio, una camisa blanca de mangas largas, pantalones de color canela, anteojos y cabeza rapada. Un hombre corriente, un rostro cualquiera que pasaría desapercibido allí donde fuese. Pero no eliminó el miedo en su corazón. Él era un hombre buscado. Hasta hace unas semanas, su rostro había estado circulando por las calles. Una fotografía vieja, cuando aún tenía cabello y barba. Los oficiales pasaron a su lado y no le dedicaron más que una breve mirada. Probablemente ni siquiera lo vieron en realidad. Siguiente, vino la voz de la cajera, aburrida y monótona. El hombre dio un paso al frente y concluyó sus compras, saliendo con paso tranquilo y seguro, calmando su corazón agitado. Condujo un automóvil algo viejo, el tubo de escape expulsando una humarada contaminante. Soportó el tráfico incesante, ignoró los gritos de otros conductores malhumorados, sus ojos escudriñaron a las hermosas damas que vio aquí y allí. Una hora de conducción después, había llegado a otro lado de la ciudad, un pequeño y modesto motel donde había estado quedándose esta última semana. Tendría que cambiar de ubicación dentro de un par de días. Quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar era peligroso para él. Entró en su habitación sin hablar con nadie. No tenía amigos aquí, ni le importaba hacerlos. Hizo sus quehaceres habituales. Cocinó, lavó algo de ropa en el lavabo y la llevó a secar a una lavandería cercana. Era más barato usar simplemente la función de secado que lavar todo allí. Al atardecer, cuando el sol estaba desapareciendo entre los imponentes edificios de esta jungla de concreto y metal, el hombre yacía fumando en su cama, su mirada puesta en una vieja fotografía. La imagen de un niño, sonriendo junto a un gran pastel de chocolate. Velas iluminaban su rostro infantil, una barra de caramelo multicolor formando un cuadro. Su momento de reflexión se vio interrumpido por la alarma de su reloj. La hora de trabajar había llegado. La noche era fría en Hump City. Nubes densas ocultaban la luz de la luna, sumando las partes menos favorecidas de la ciudad en una oscuridad inquietante. Un hombre sin cabello, con gafas y de aspecto sencillo, paseaba por estos lugares con naturalidad. En su bolsillo, llevaba una cartera de cuero donde había algo de dinero y una foto muy preciada para él. Su destino se encontraba en un complejo de almacenes abandonados, donde nadie además que la escoria, sin hogar y los animales callejeros suelen frecuentar. Al menos, así lo era en el pasado. Alto. ¿Quién eres y qué haces aquí? Sus cavilaciones se interrumpieron cuando dos hombres armados lo abordaron de la nada. El sujeto con anteojos levantó una mano con calma y habló. Walter, sección D, empacado y transporte, repitió las palabras con tono aburrido, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Los hombres no dijeron nada y simplemente bajaron las armas. Con un gesto de cabeza, Walter siguió su camino, ignorando a esas vigías. Serpenteando entre un par de callejones, finalmente alcanzó a entrar por un agujero a uno de los grandes almacenes y la vista cambió por completo. Primero fue la sensación de hormigueo que le recorrió el cuerpo al atravesar el agujero, y después tanto su vista como su oído fueron inundados por un entorno muy diferente a lo que se podría pensar desde el exterior. Luces intensas bañando todo el lugar desde el techo. Una charla interminable entre docenas de personas. Hombres y mujeres de bajos recursos moviendo cajas, empacando armas, informando a algunos mercenarios bien equipados sobre el progreso. La escala de la operación era obscena, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas no eran profesionales. Mendigos, ladrones, pandilleros, o gente que simplemente necesitaba el dinero a cualquier costo. Este último era el caso de Walter. Y este no era el único almacén en el que se estaban llevando a cabo estas actividades. Hola Walter. Buenas noches, ¿eh? Saludó una mujer enjuta, con un negro enfermizo decorando sus encías, totalmente visibles mientras una sonrisa de oreja a oreja era dirigida a Walter. El hombre se estremeció levemente. Esta mujer se había interesado mucho en él desde que aceptó este trabajo nocturno, y no entendías las claras señales de que Walter no buscaba ningún tipo de entretenimiento con ella. Hola, Lisa, fue su breve respuesta, antes de volverse a su puesto y empezar a empacar municiones. Todo el proceso fue vigilado por los mercenarios.
Walter no sabía quiénes eran. Nunca vio sus rostros, nunca supo a dónde iba toda esta mercancía. Una cosa era segura, él no pretendía involucrarse más de lo debido. Su único objetivo era obtener algunos billetes y salir de esta ciudad antes de que las cosas fueran a peor. Ya se estaba arriesgando demasiado aquí, pues todavía era buscado por la policía tras haberse fugado una extraña noche. Walter había sido demandado por su ex, quien lo acusó de acoso y otras tonterías. A él no le importaba esa mujer traicionera. Lo único que quería era ver a su hijo. Un hombre de familia corriente, con un trabajo de oficina corriente, quien no pudo soportar la idea de mantenerse lejos de su propio hijo y terminó pagando por las acciones de una mujer ingrata. Ese era Walter hasta hace unos meses. Una noche en particular, la estación de policía donde esperaba su juicio fue atacada por algo. Walter despertó por la conmoción, el edificio temblaba y el ruido de las paredes derrumbándose le sacudió los huesos. Y entonces apareció una criatura cubierta de pelaje, con placas de metal revistiéndola a modo de armadura. Atravesó los barrotes y las paredes como si fueran papel. Incluso arrolló a un hombre, un delincuente de poca monta, convirtiéndolo en pasta y esparciéndolo entre el piso y el muro derrumbado. Walter escapó, al igual que todos los prisioneros de los alrededores. Desde entonces, había vagado por las calles, evitando a la policía, robando billeteras, comprando ropa, alquilando habitaciones en distintos lugares. Y buscando a su hijo. Más tarde se enteraría que su ex esposa había salido de la ciudad y se había llevado a su hijo con ella. Walter podría haber intentado seguir su rastro, pero sin dinero ningún hombre puede hacer nada. Esa es su motivación para estar aquí. Fue su decisión obtener dinero de manera rápida y medianamente segura. Esta operación criminal a gran escala parecía prometedora, bien organizada. Walter confiaba en trabajar otras 2 semanas y largarse. Ese era el plan, esa era su esperanza. Estaba muy equivocado. ¡Bum! Una onda de choque sacudió los alrededores. Una bola de fuego se hizo notar en el exterior, iluminando las ventanas con un resplandor anaranjado. Durante unos segundos, todos se quedaron en silencio. Después se desató el caos cuando los mercenarios gritaron órdenes y se movieron con sus armas extravagantes para suprimir lo que sea que haya ocasionado el problema. Muevan esas cajas ahora. Tú y tú, saquen las armas. ¿Qué esperan? No se queden parados ahí, malditas ratas callejeras. Las personas empezaron a moverse, más frenéticamente. Algunos mercenarios apuntaron sus armas a los trabajadores, obligándolos a trabajar más rápido. Una anciana se asustó y quedó paralizada, sin saber qué hacer. La consecuencia de tal inacción fue un disparo láser que atravesó su cráneo. Dije que se movieran. Rugió un mercenario y todos volvieron a su trabajo con diligencia. El corazón de Walter se hundió en ese momento. Uno de los mercenarios se le acercó y lo tomó de la capucha de su sudadera, arrastrándolo a un lado junto a otras personas. Toma las armas y sal ahí, ahora. Le ordenaron junto a los demás. Siguiendo la corriente, Walter se encontró a sí mismo cargando junto a otros malhechores hacia las puertas, todos equipados con extrañas armas de láser. El corazón del hombre latía con fuerza. La adrenalina se apoderó de él al igual que el miedo. Nunca había agarrado un arma en su vida y ahora lo enviaban a un tiroteo. En cuanto abandonan el almacén, los sonidos de los disparos se hicieron más audibles. Los dispositivos de láser viajaban de un lado a otro. Walter vio un equipo del SWAT invadiendo desde uno de los callejones, sus escudos alzados, apenas capaces de detener las descargas de plasma. Pero eso no significó nada cuando vio el responsable del caos y las explosiones. Un espeso humo había invadido gran parte del complejo de almacenes. Apenas eran visibles los destellos de los disparos. Más audible fue el gemir de los hombres al ser golpeados duramente. Dispara, dispara, dispara. Ordenó uno de los mercenarios al grupo de Walter. Sin dudar por temor a acabar muertos por sus propios contratistas, los hombres abrieron fuego al humo. El retroceso lastimó el hombro de Walter, haciéndole gruñir levemente y casi soltando el arma. No se atrevió a hacer tal estupidez. Su cadencia de fuego se interrumpió cuando una serpiente blanca salió disparada desde el humo, formando una especie de puño en su punta y golpeando al hombre a su lado en el estómago, haciéndole escupir saliva y sangre y arrojándolo varios metros hacia atrás. El miedo lo paralizó. La incredulidad se apoderó de él. Walter sabía a quién pertenecían esas serpientes blancas. Lo había visto en las noticias, incluso lo vio en la calle un día que salía a su trabajo, antes de que su mujer lo demandara.
Sus ojos empezaron a derramar lágrimas de impotencia cuando una figura bajita, de cabello y traje blanco, emergió de humo. Un sinnúmero de extensiones saliendo blancas de los pliegues de sus mangas, enviando dolorosos golpes y azotes contra todos los presentes. El héroe barra criminal de Jump City. Moña Blanca, o como lo llamaron en la televisión, Iruko. Capítulo 88. Operación 2, mátelo. Gruñó un mercenario, su arma enviando salvas de láser contra la posición de Liam. El albino no se inmutó, desapareciendo en un borrón de movimiento y reapareciendo a su lado, su pie hundiéndose en su estómago. El hombre fue arrojado hacia atrás, estrellándose contra otros dos sujetos. El trío quedó inconsciente, sus cuerpos normales incapaces de soportar impactos semejantes. Liam envió una docena de Mizubunsin contra el resto de los mercenarios y trabajadores de poca monta. No necesitaba hacer demasiado aquí, pues Ileana cubría otra sección del complejo y la policía manejaría el resto. Trabajar contigo es una cosa bastante cómoda, muchacho, dijo una mujer que se acercaba a él desde atrás. Los oficiales ya estaban arrestando a la panda de trabajadores que habían salido del almacén para intentar detenerlos. Liam miró por encima del hombro a la nueva agente de la policía de Jump City. Siempre un placer, sargento Grifton, respondió el shinobi a la mujer. Durante los días en que Liam estuvo atrapado en Hawái y luego en el Pacífico, esta mujer había llegado a la ciudad. Era la misma sargento que conoció en el supuesto robo al banco en Maine, cuando Amanda Waller orquestó aquel incidente para captar su atención. ¿Entramos?, preguntó ella con una sonrisa. Liam ascendió y extendió la mano en un gesto cortés. Damas primero, dijo. Ni hablar. Yo no puedo detener balas, ya ves. Yo tampoco. Duele mucho, se encogió de hombros y caminó casualmente hasta el almacén. Detrás de él siguió a un equipo SWAT y después la sargento junto a otros oficiales. Liam derribó las puertas con una patada, asustando a las personas que trabajaban frenéticamente dentro. La mayoría se echaron hacia las paredes, temerosos de lo que podría sucederles. Manos arriba. No se muevan. Ordenaron los oficiales, escudos en alto por si las cosas se ponían feas. Liam miró en todas direcciones, buscando posibles mercados. A diferencia de la chusma común que trabajaba aquí, esos tipos con malla y trajes de combate tienden a no escuchar las peticiones amablemente. Tal y como esperaba, un grupo de 5 individuos saltaron desde las plantas superiores y aterrizaron teatralmente frente a Liam. Empuñando látigos, sables y una especie de cañón giratorio gigante con electricidad crepitando en sus bordes, el quinteto posó de una manera que le recordó a Liam a las fuerzas especiales Jinju. Cucucu, tontos policías. Se metieron en el lugar equivo, el puño de Liam se estampó contra su visera, reventando el cristal y doblando la nariz del locutor en el proceso. El hombre quedó pegado al puño del shinobi, sus piernas temblorosas. En un instante, el hombre sostuvo el brazo del albino con un agarre férreo que sorprendió a Liam. Al mismo tiempo, sus compañeros entraron en acción. El látigo de energía crepitó en su dirección y Liam saltó sobre la cabeza del hombre que se negaba a soltarlo. Giró en el aire y puso sus pies sobre los hombros del aparente líder. Su chakra se movió y se transformó en la naturaleza del rayo, enviando un choque al capitán Jinju que lo hizo convulsionar. Una mujer con el traje súper ajustado y que delineó correctamente su figura, quizás demasiado, se abalanzó contra él, sus guantes extendiendo garras metálicas. Las chispas volaron cuando las garras metálicas entraron en contacto con las vendas reforzadas por la liberación acero. En ese instante, Liam las expandió, golpeando a la mujer en la cara y el estómago, enviándola a estrellarse contra un montón de cajas con un ruido sordo. El tipo con los sables había intentado saltar hacia él, pero un Mizubunsin lo pateó en la entrepierna desde atrás, habiendo entrado discretamente al almacén detrás del SWAT. Los otros dos temblaban en su lugar. Liam se les acercó tranquilamente. Si no estaban dispuestos a pelear, él no tendría que mandarlos a dormir. Pero con cada paso, se dio cuenta que no temblaban de miedo. Estaban sufriendo un ataque o algo así. ¿Qué les pasó a estos?, se preguntó en voz alta. De repente, ambos hombres cayeron de rodillas y Liam retiró las viseras de un tirón. Vio los rostros contorsionados por el dolor de los hombres, la saliva acumulándose en sus bocas. Mirando de reojo a los tipos inconscientes, notó que sus cuerpos parecían contraerse de manera incontrolada. Las venas se abultaron y los músculos palpitaron. ¿Alguna droga de combate?, comentó la sargento Grifton, acercándose mientras el SWAT sometía a los trabajadores y se hacían con las cajas. Es buena.
Ese tipo debió quedar inconsciente con mi golpe, pero lo resistió. Y esa mujer de allí, su fuerza no era ninguna broma. Podría haberte arrancado la cabeza de un manotazo, evaluó Liam. Lo estudiaremos. Esta operación es bastante grande. No son la mafia, eso seguro, afirmó Liam. Sus miradas se posaron en algunas armas que revisaban los equipos de SWAT, el logo característico de una H encerrada en un hexágono. ¿Han averiguado quién rayos hijo? Preguntó el shinobi, su mente buscando entre la información que Batman había dejado con la bruja la noche que tuvo su episodio crossover. Ni siquiera el murciélago parecía estar al tanto de ellos y no sabía mucho tampoco. Eso o no estaba dispuesto a compartirlo con Liam. El propio Liam no tenía idea. El nombre Ive le sonaba de algo, pero no estaba seguro. Necesitaría encontrar algún personaje importante y ver si rememora información relevante de su vida pasada. Me temo que no. Esta organización parece abarcar más que solo Jump City. Los federales se vieron involucrados en la investigación, pero a la gente como yo no se le da esa información, dijo Griften. A la gente como yo debería dárnosla. ¿Por qué no compartir información sobre gente muy peligrosa con el tipo que puede detener balas y someter a decenas de hombres por su cuenta? Comentó Liam sarcásticamente. Griften resopló pero no dijo nada más. Su conversación se vio interrumpida por la radio de la sargento. Señora, tenemos una situación. Gimió un hombre, su tono denotando preocupación y algo de pánico. ¿Qué sucede? Preguntó la mujer. Robos. Hay robots muy avanzados. La mujer de la venda los está enfrentando. Informó el hombre. Griften miró con un toque de aprehensión al shinobi, quien solo se encogió de hombros. Ella puede manejarlo. Terminamos aquí, dijo con naturalidad. Griften estaba insegura, pero Liam no le dio más vueltas al asunto. Y Leana no iba a caer ante meros NPC como esos. Un par de horas más tarde, la operación había concluido, con casi un centenar de hombres y mujeres arrestados y unos cuantos mercenarios, los cuales fueron tomados por agentes federales. Otro golpe para Ive a manos de los héroes de Jump City. Uno menor, sin embargo. Para una organización del calibre de Ive, esta pérdida no es más que una molestia, pero no se molestaron en pensar más en el asunto. El plan para deshacerse del albino ya estaba en marcha. Mientras tanto, en una base subterránea más al norte del país, la señora Gris, líder de los malvados grises, recibió un documento en particular. Una solicitud de trabajo poco común. La mujer leyó detenidamente el documento, así como el pago que fue enviado por adelantado. Normalmente sus clientes nuevos no hacen eso, pero ella concluyó que su reputación había crecido lo suficiente. Kufufufu, para haber solicitado mis servicios en persona, murmuró con una sonrisa. A su lado, uno de sus asistentes frunció el ceño. Mi señora, podría ser una trampa. Después de todo, no tenemos buenas relaciones allí, dijo con preocupación. La mujer de cabello plateado y ojos rojos lo descartó con un gesto de la mano. Tonterías. Incluso si es una trampa, ya enviaron el pago. Los malvados grises no retroceden ante ningún trabajo. Además, ¿no te parece esto interesante? El hombre no dijo nada más, sus hombros caídos en resignación. Por fin podré conocerte en persona, pensó la señora Gris, sus mejillas sonrojándose y su mirada llena de anhelo. Capítulo 89. Movimientos, Walter, ¿comprendió lo que dije? Habló un hombre con traje y corbata sentado frente a Walter. Su cabello rizado, su mirada aguda pero juvenil y el maletín que estaba abierto sobre la mesa de metal no inspiraron ningún sentimiento de esperanza. Lo entiendo, respondió lacónicamente, sin vida. Ya no se hacía ilusiones de nada. El joven frente a él se acerca con satisfacción. Cerró el maletín y se puso de pie, extendiendo una mano a Walter. No te preocupes, Walter. Saldremos de esta. Walter le estrechó la mano sin siquiera mirarlo. El joven salió y un momento después vinieron los oficiales para escoltarlo a su celda. Actualmente, Walter estaba detenido y esperaba su juicio tras haber sido arrestado en la redada de los almacenes. Todavía recordaba su experiencia de ser sometido por el héroe de Jump City. Walter no luchó. No le dispararon ni una vez. Simplemente se quedó allí, embobado, asustado y después envuelto por vendas blancas. Lo siguiente que supo fue que lo habían atrapado, de nuevo, y ahora tendría un nuevo juicio, de nuevo. Aparentemente, no lograron reconocerlo todavía como uno de los prófugos de aquella noche. Lo trata como un sin hogar más. Miró a los lados, a la inmundicia que habían atrapado junto con él.
Personas que no tenían nada y por una mala decisión, ahora perderían incluso más. Ahora Walter era uno de ellos. Entra, ordenó el oficial, abriendo la reja que servía de barrera entre la escoria callejera que perdió en la vida y el mundo exterior. Walter obedeció, ya sin ánimos de resistirse o siquiera replicar. No tenía sentido. En cuanto comparasen sus huellas con los registros de los prisioneros, estaría acabado. Se echó en una esquina, sentado en el frío suelo e ignorando a los jóvenes adultos que intentaban hacerse los rudos con los demás, claramente asustados por las consecuencias de sus acciones. Se quedó mirando a la nada, rememorando todas sus experiencias hasta ahora y cuestionándose las decisiones que lo devolvieron a este estado. Un sinfín de posibilidades corrieron por su mente. ¿Y si no hubiera aceptado ese trabajo? ¿Y si no hubiera ido esa noche? ¿Y si hubiera corrido en lugar de obedecer a esos mercenarios? ¿Y si tuvieras más dinero? ¿Y si tuvieras más fuerza? ¿Y si fuera como ese mocoso? ¿Qué podría hacer Walter si fuera como él? Más rápido que un automóvil, más fuerte que 10 hombres. Con tales ideas cruzando su mente en un esfuerzo por evadir la realidad, la noche cayó en la ciudad de Nueva. Walter se encontraba sentado todavía, sus piernas dormidas y su columna protestando por la incómoda posición. A su alrededor, sus compañeros de celda yacían dormidos. Todos excepto uno. Walter alzó la vista y notó a un hombre mayor, canoso y de barba descuidada, sentado al otro lado, justo frente a él. Sus ojos negros y penetrantes lo miraban. Durante varios segundos, nadie dijo nada. Walter bajó la vista de nuevo, poco interesado en conversar con este vagabundo. Pero el hombre le dirigió un susurro. ¿Mala noche?, preguntó, su tono bajo pero de alguna manera, capaz de alcanzar los oídos de Walter. Él no respondió, cerrando los ojos y evitando la interacción con el extraño. Pero el anciano no se detuvo. Parece ridículo, ¿verdad? Un hombre busca la manera de sobrevivir, de salir adelante, y se le cierran todas las puertas por una mala decisión en su vida. De nuevo, Walter no respondió. ¿Te hace preguntarte, por qué a mí, de todas las personas? ¿No estás de acuerdo, Walter?, preguntó el hombre mayor. Walter abrió los ojos y le dirigió una mirada confusa. ¿Cómo sabes mi nombre?, lo cuestionó con un tono peligroso. Walter nunca fue dado a la violencia, pero la situación lo tenía en un estado mental complicado. ¿Por qué no le ocurren esas cosas a la gente que sí hace daño a otros? Como esos mercenarios para los que trabajaban. Como ese supuesto héroe de Jump City, continuó el anciano, ignorando la pregunta de Walter. ¿Cómo sabes mi nombre?, se repitió Walter, poniéndose de pie lentamente. Eso era lo que estabas pensando, ¿no es así? ¿Qué podrías hacer tú, si fueras como él, si fueras como Iruko, el anciano levemente? Walter se encontró de pie frente a él, su respiración agitada. Estaba furioso, sus manos formando puños. El anciano no se inmutó. Ladeó un poco la cabeza y habló de nuevo. Entonces, Walter, ¿qué harías si fueras como él?, dijo y esta vez su voz cambió. Ya no era ronca y vieja, como un motor cuya vida útil está terminando. Ahora era más juvenil pero intenso. Un aura de autoridad era proyectada de esa pequeña y endeble figura sentada. ¿De qué estás hablando, viejo loco? Walter negó con la cabeza, retrocediendo. En cuanto parpadeó, el hombre dejó de estar sentado y apareció de pie, frente a él. ¿Por qué no, hacemos un trato?, sonriendo, extendiendo su mano hacia Walter. Las sombras se arremolinaron en la cima de un edificio lujoso. Una pared de absoluta oscuridad dio paso a una figura esbelta, alta, vestido con finos ropajes. Un saco de un rojo profundo con líneas blancas verticales. Un sombrero de material extraño, similar a la carne pero de ningún tipo que una persona pudiera identificar. Sus facciones oscurecidas observaron la brillante ciudad. La luz de la luna estaba oculta tras un velo de densas nubes en el cielo. La figura masculina respiró profundamente, absorbiendo el aire viciado de la ciudad, el hedor del metal, el concreto y el combustible. Girando su vista a la izquierda, sintió movimiento de un grupo en particular. Su mente registró lo que sus sentidos captaron, más rápido que cualquier computadora humana. Allí, mercenarios con trajes ajustados, drogas extrañas recorriendo sus venas, tensando sus músculos y dándoles más fuerza de que esta especie debería manejar. El olor de las máquinas azotó su nariz. El chirrido de las piezas encajando en su lugar inundó sus oídos. Él podría enterarse de todos sus secretos si así lo deseara. Podría averiguar más sobre esa supuesta colmena, pero no le importaba.
A sus ojos, solo eran humanos haciendo lo que los humanos hacen: perder el tiempo. Giró a la derecha, al otro lado de la ciudad. Allí había más mercados, pero de una calaña diferente. Entre sus filas, sintió un olor familiar que le trajo recuerdos. Chupa sangre, murmuró. Se preguntaba por qué uno de esos vampiros altaneros estaría jugando con los humanos aquí, de entre todos los lugares. Agudizó sus sentidos y escaneó más detenidamente a su objetivo. Un destello de comprensión brilló en sus ojos. Solo era una sirvienta sin amo. Una esclava que, de alguna forma, encontró la libertad. Su mirada recorrió entonces el terreno delante de él. A 1 kilómetro en línea recta, una mujer de grandes proporciones, por decirlo suavemente, malgastaba la fortuna de su familia con algunos vendedores del mercado negro. Normalmente, no le importaría semejante acontecimiento, pero le llamó la atención la energía extranjera que se arremolinaba en la mente de la mujer. Sus ojos, tan diferentes de la de los mortales comunes, pudo ver una marca en su frente. La energía era algo que él reconoció. Mocoso, estás lleno de sorpresas, comentó con diversión. La ciudad pacífica ante él era un hervidero de actividad en las sombras. No sabía quiénes eran los jugadores con exactitud, pero así era más divertido. El tablero estaba puesto y había dos bandos que se preparaban para arrancarse el cuello el uno al otro. Como tal, una vista agradable, pero el hombre decidió poner su propia pieza. ¿Por qué? La verdadera pregunta sería, ¿por qué no? Con la expectación llenando su corazón, el hombre regresó a las sombras. Esperaba con ansias el momento en que Jump City se vea sacudida por los pequeños juegos de los mortales. Lamento estos días de inactividad. Tuve un Venezuela moment y me quedé sin electricidad durante 3 días. Lo típico. Las actualizaciones volverán a partir de este momento, espero disfruten capítulo 90. Preparativos, aún no logro comprender cómo alguien como tú pudo construir esto, comentó Nezu mientras caminaba alrededor de un par de criaturas caninas gigantes. Las bestias parecían estar durmiendo, indiferentes a la presencia de la rata mecanizada y el albino que pasaban junto a ellas. No lo hice. Simplemente las convoqué, respondió Iruko. La pareja continuó su camino a través de la base medio destruida que una vez perteneció al hombre quimera. Ahora era poco más que la casa para perros de las invocaciones del Shinobi. Nezu miró de un lado a otro, sus facciones medio orgánicas, medio inorgánicas, mirando con desdén el desastre que era su antiguo hogar. ¿No pudiste limpiar al menos?, se quejó. Demasiado trabajo. Además, cuando entramos en esa fábrica tuya, también era un cochinero, replicó Iruko. Nezu no respondió. Continuaron su camino hacia el interior, pasando por el lugar donde estaban contenidas sus más perfectas creaciones, ahora desaparecidas. Los enormes tanques estaban vacíos, los cristales rotos y sus 5 quimeras en otro lugar, siendo estudiadas por el gobierno. Un sentimiento amargo cruzó su corazón. No te me hagas el sentimental. Tú decides recorrer este camino y, para que conste, el maltrato animal es un delito, dijo Iruko, sin dedicarle consuelo alguno al científico loco. Nezu no replicó a eso tampoco. El shinobi tenía razón. La experimentación, la inducción de drogas particulares, la mutación, la adición de elementos biónicos, ninguno de esos procesos fue agradable para los animales que él tomó. El hombre quimera es un criminal, y si Iruko no lo necesitara, ambos sabían que su destino hubiera sido cárcel o muerte. Afortunadamente para la rata mecanizada, el shinobi tenía la comprensión de una patata cuando se trataba de tecnología. Finalmente, entraron en una sala de control donde las computadoras, intactas, permanecieron en silencio, apagadas y sin energía. Cuando Iruko arrasó la base del villano, se aseguró de no dañar estos elementos críticos. Incluso si no se hizo la idea de someter y capturar al tipo, pareció un desperdicio destruir todos los datos que había en esas computadoras. Al menos no eres del todo un bruto que solo sabe golpear cosas con un palo, comentó la rata al ver la inmaculada sala. ¿Por quién me tomas, rata? Ahora bien, necesito hacer algunos preparativos. Tú te encargas de poner en marcha esta cosa una vez más, respondió el shinobi. ¿Más preparativos?, cuestionó la rata. Nezu no sabía en qué estaba metido Iruko. No es como si fueran amigos, o aliados ni siquiera. Pero él había notado la actividad constante, independiente de sus actividades diarias de héroe. Sospechaba que el mocoso se preparaba para algo grande. Decidió que no valía la pena involucrarse, sin embargo, estaría atento a lo que sea que sucediera cuando suceda. Si el mocoso moría, Nezu podría escapar y volver lentamente a reconstruir sus fuerzas.
Al menos, esa era su esperanza. Sí, acercándose a Iruko, su mirada habitualmente inexpresiva se volvió más seria. Se giró y empezó a caminar de nuevo. Nezu vio al shinobi salir por la puerta y antes de desaparecer, dijo en un tono cargado de solemnidad. Voy de compras. Kiara. Se oyó el agudo grito de una chica, su intensidad provocó que algunas ventanas temblasen, figurativamente. Un hombre de piel pálida y cabello rojizo se sacudió en su mesa, derramando algo de café sobre sus pantalones y haciendo una mueca. La mujer frente a él, de un tono de piel similar, se rió entre dientes. Ella le pasó un pañuelo y comentó con diversión. Deberías quitarte eso. Vas a quedar sordo si continúas así. El hombre refunfuñó algunas maldiciones y se quitó el auricular, rascándose la oreja. TCH, ¿por qué tiene que gritar tanto? ¿No eres así cuando compras ropa, o sí, 27? Eso es porque nunca he comprado ropa con el chico que me gusta, respondió la mujer llamada 27. ¿Eh? ¿Pero no ha sido siempre conmigo? Se señaló a sí mismo con incredulidad. Ella desvió su mirada y bebió de su café. El hombre bajó los hombros en decepción y se tomó el pecho. Eso duele, 27, comentó en un falso tono de melancolía. En ese instante, silbido bajo, casi imperceptible, alcanzó sus oídos y ambos cambiaron sus expresiones juguetonas y casuales. El aire parecía cambiar junto a sus expresiones y su postura. Ya no eran una pareja cualquiera bebiendo café. El hombre alcanzó su otro oído, pareciendo presionar algo que no era visible a simple vista y habló con deferencia. Sí, señor. El objetivo es de compras en el centro comercial. Hemos estado siguiéndolo durante las últimas 2 horas. Hubo una pausa. 27 esperó en silencio, su mirada inexpresiva, en espera de las siguientes órdenes. Finalmente, el hombre frente a ella se acercó y terminó la comunicación. Hemos terminado aquí, 27, dijo y ambos se levantaron, pagaron sus bebidas y se alejaron, mezclándose entre la multitud hábilmente y desapareciendo como fantasmas. Sin embargo, un par de ojos carmesí siguió clavados a sus espaldas sin que ninguno lo notara. Saliendo de la tienda de ropa, de la cual no compraron absolutamente nada, Clara Uite e Iruko caminaron tomados del brazo, para disgusto del shinobi. Lo ignoró y siguió el paso de los mercados grises que los habían estado siguiendo. Cielos. ¿Realmente te quedaba ese estilo? ¿Seguro que no te gustaría llevarte esta noche? Chilló la muchacha a oídos de Iruko, haciéndole perder el foco y desviando su atención hacia ella. La mocosa mimada y malcriada parecía vibrar en su lugar, como si hubiera azúcar en lugar de sangre corriendo por sus venas. Simplemente no podía quedarse quieto. La verdad no. Mira, ¿cuál es el punto de llevar a un héroe a tu baile de graduación si no irá vestido con su traje de héroe? Ella pareció reflexionar un momento antes de asentir. No era la primera vez que tuvieron esta conversación hoy. Igual que antes, ella avanzó en comprensión antes de arrastrarlo a otro local y probarse otro montón de ropa. Deathstroke se paseaba por las instalaciones de una de las bases de IBE. No era la más lujosa ni la mejor equipada, pero tenía el tamaño suficiente para albergar las fuerzas que requeriría para la operación de esta noche. Envuelto en su traje típico de color negro y cobre, observe a la carne de cañón que le proporcionó IBE. Algunos mercados menores contratados, otros agentes propios de la organización, y un par de máquinas de combate de alta tecnología. Todo para deshacerse de un héroe mediocre cuya fama viene más de la polémica que de sus hazañas. Deathstroke había visto al shinobi en acción, así como los informes sobre todo el conocimiento que IBE logró recopilar. No se sintió impresionado. Solo otro mocoso con habilidades sobrehumanas. Quizás un poco mejor que la media, pues pudo ver cierta competencia en el combate cuerpo a cuerpo, pero en última instancia, no es más que una Levin. Señor, los hombres están en posición. Hemos infiltrado un escuadrón en la escuela y otros rodean los edificios circundantes, informó un soldado IBE a Deathstroke. El mercenario ascendiendo, despidiendo al hombre con un gesto de la mano. Personalmente, hubiera preferido encargarse por su cuenta del supuesto héroe, pero hay información no corroborada sobre sus capacidades y la propia IBE insistió en que usara a sus hombres. Si el cliente lo pedía y pagaba, ¿por qué se negaría Slade Wilson? En este universo, IBE accedió a ofrecer el pago de antemano por la eliminación de Iruko, una diferencia de la historia original, donde se negaron a pagar a Deathstroke antes de deshacerse de los titanes. Por consiguiente, el hijo de Slade no siguió el mismo camino que su versión canónica. No es como si Liam fuera consciente de este hecho, o alguno de los involucrados en el desastre que iba a sufrir Jump City esta noche.
Mientras Iruko era transportado en limusina junto a la inagotable Clara White, mientras Ibe movilizaba sus fuerzas para someter al shinobi, mientras los malvados grises y su líder, la señora Gris, hacían sus propios movimientos, en la mansión de Iruko se estaba llevando a cabo una merienda particular. Tomando algunas galletas, Ileana miró de reojo a las personas que habían sido invitadas por su amigo y compañero de vivienda. Una mujer de Oriente con un antifaz bastante feo, en su opinión personal. Un hombre envuelto de pies a cabeza en un feo traje de combate, una especie de cañón sujeto a su muñeca y un visor rojo que le recordó al de Nezu en su ojo derecho. A un costado, bebiendo café se encontraban 3 personas más. Un hombre alto y fornido cuyas prendas apretaban con fuerza su cuerpo tonificado, provocando que la bruja robara algunas miradas casuales con sus cuencas vacías. Una mujer bajita pero de rostro rudo limpiaba un arma de plasma. Un hombre moreno y alto fumaba sin parar, llenando la sala con un espeso humo de tabaco. Ninguno habló. Tras las presentaciones iniciales, el extraño grupo solo se quedó allí, esperando la señal del clon de Iruko. Señal que, para fortuna de algunos de los presentes, finalmente llegó. En un borrón de movimiento, el albino apareció en medio de la sala, mirando inexpresivamente al grupo de inadaptados sociales que invadían su propiedad. Incluso él pudo notar la incomodidad flotando en el ambiente. Negó con la cabeza en engaño pero ignoró ese asunto. Bien, podemos comenzar. Mi cuerpo principal está llegando a la escuela. Ya saben el resto, dijo el clon antes de disiparse en una bocanada de humo. Rick Flag se levantó de su lugar y ascendió al equipo. Finalmente, suspiró con alivio, hora de trabajar, damas y caballeros. Capítulo 91. Colmena Amanda Waller observaba las pantallas frente a ella en la sala de control. Un equipo completo de operadores actualizaba constantemente los ángulos de vista en base a las cámaras de las que pudieron apropiarse momentáneamente. Su mirada severa ocultaba a la perfección la agitación que llenaba su mente. Jamás hubiera pensado en prestar su autoridad de esta manera. No estaba en su naturaleza ceder el control así como así, pero las recompensas valían la pena, en su opinión. Esto también le recordó que no podía subestimar al mocoso de cabello blanco. ¿Qué ocurre con la señal de bandera?, preguntó uno de los operadores. El hombre económico con la cabeza. Nada, señora. Ninguno de los rastreadores del equipo funciona desde que entraron en la mansión, informó a Waller. La mujer demostró las posibles razones de esto. Según su información, ni Iruko ni la llamada Ileana eran las herramientas más afiladas del cobertizo cuando se trataba de tecnología y contraespionaje. Movimiento en las afueras, informó otro operador y las pantallas cambiaron a la misma toma. Allí, un borrón blanco se deslizaba a través de los edificios y luego cruzaba sobre el agua como si fuera tierra firme. Cambiando a la vista satelital, vieron al clon de Iruko entrar en la mansión. Unos minutos después, el equipo de Rick Flag, Tessa, Kevin, Katana, de Axote y Leana abordaron una lanza que yacía oculta tras el promontorio rocoso. Más vale que esto salga bien, murmuró Amanda para sí misma. La razón por la que se permitió enviar a este equipo a Jump City y accedió a responder por la operación que se llevaría a cabo fue sencilla. Iruko le prometió hacerse con el control de un objetivo de interés que ella no pudo rechazar. Mientras la mujer observaba con expectación cómo se movían las cosas, en Jump City un hombre mayor y de apariencia inmaculada bebía una copa de vino mientras observaba el cielo oscurecido desde su balcón. Christopher White esperaba que la noche terminara pronto y su nieta regresara sana y salva. Ibe le prometió que su niña no sufriría daño alguno y Christopher no pudo hacer más que aceptarlo. No es como si tuviera elección. No después de hundirse hasta el cuello con esas personas. Sus oídos captaron el ruido lejano de un motor en movimiento. Pronto siguió un retumbar bajo y después un rugido leve que fue en aumento. Finalmente el ruido aumentó tanto que captó su atención y buscó con sus ojos el origen. Parpadeó confundido cuando un vehículo blindado atravesó su patio, los 6 neumáticos dejando marcas horribles en su césped. Pero no fue lo que lo paralizó. Sin previo aviso, el vehículo giró bruscamente y se dirigió hacia su mansión, atravesando una valla y destruyendo los arreglos florales que decoraban el lugar. «Nico», gritó Christopher al reconocer la amenaza. Afortunadamente, el vehículo frenó de repente, evitando por poco hacer un agujero en su pared. Desafortunadamente, de él bajaron personas armadas y envueltas en trajes de combate grises. Viseras de cristal oscuro parecieron apuntar en su dirección y un destello de reconocimiento brilló en los ojos de Christopher.
Su expresión alarmada se volvió de pánico y se giró sobre sus talones, entrando en su mansión con la intención de huir de estos mercenarios que, por segunda vez, atacaban su hogar. Liam se rascaba discretamente el pecho mientras era exhibido por la nieta de Christopher como si fuera una mascota exótica. La herida que le provocó su estúpido Kage-Bunshin durante ese enfrentamiento con Wonder Woman hace unas semanas no había desaparecido todavía. De vez en cuando, enviaba una ola de comezón por toda su longitud. Sus oídos apenas captaban los murmullos que llenaban el gimnasio de esta escuela secundaria. Una bola brillante giraba a unos metros del suelo, enviando una iluminación bastante antigua por todo el lugar. Los mocosos, a ojos del adulto interior en Liam, charlaban, algunos bailaban y la mayoría intentaba coquetear, con la esperanza de llevar a alguna de las mocosas a la cama. Solo podía maldecir a la colmena por no mover sus terroristas traseros lo suficientemente rápido y sacarlo de esta situación tan molesta. ¿Por qué carajo, en esta verde y sagrada tierra de Dios, existe una estupidez llamada baile de graduación? Liam no podía comprenderlo. Como si una deidad le otorgara el camino a la salvación en su momento más oscuro, la mente de Liam se vio invadida por una serie de recuerdos que no le pertenecen. Le tomó algunos segundos ordenar la información. Contrario a lo que se vio en el anime, recibir un montón de recuerdos de la nada no es tarea fácil. En el mejor de los casos, te confundes y embota los sentidos. En el peor, te desmayas con una hemorragia nasal. Y en el crítico, mueres. Dejando los pensamientos inútiles, Liam finalmente reconstruyó la parte importante de los recuerdos que recibió. Ya era hora, maldita sea, se quejó en su mente. Esta noche, Liam se desharía de un futuro y problemático dolor de trasero, o eso esperaba. De repente, la música que reproducía el DJ se vio interrumpida y los parlantes de la escuela fueron intervenidos, reproduciendo una voz siniestra y malévola por toda la institución. Saludos, jóvenes élites de Jump City, comenzó el monólogo malvado que Liam no escuchó del todo. No le importaba en lo absoluto. Mientras los presentes parecían agitarse y Clara se aferraba a su brazo con temor, Liam dirigió sus pensamientos a lo que había descubierto hace unos meses, cuando invadió y se apoderó de la base de Nezu. Al contrario de lo que pensaba la rata, Liam no era tan estúpido como para no poder usar una computadora. Claro, la tecnología de los 90 no era similar a la del 2024, pero él vino de un mundo en el que había aparatos casi igual de poderosos del tamaño de su mano. Por supuesto que buscó un poco en el mar de datos almacenados del hombre quimera. Y encontré algunas cosas interesantes. Resulta que, como había sospechado la noche que conoció a Christopher, el magnate más poderoso de Jump City y casi toda la élite de la ciudad estaban bajo el ala de una organización criminal. Colmena, aunque Nezu no sabía quiénes eran ni su nombre, Liam pudo atar cabos cuando regresó de su misión en Hawaii. Bruce Wayne, o Batman, había dejado algunos archivos importantes con Ileana. Principalmente sobre el cargamento que sospechaba había llegado a Jump City, aparte de lo que ambos encontraron, incluida esa máquina que pudo soportar el fuego vil de la Moldava. Eso no era tecnología humana. Durante su descanso, Liam trabajó en conjunto con la policía de la ciudad y periféricamente con agentes del FBI y alguna otra organización similar a la rama en la que opera Amanda para dar algunos golpes aquí y allí a Ibe. Sin embargo, el shinobi no compartió toda la información. A ojos del gobierno y todas las autoridades con un ojo puesto en él, Liam simplemente estaba desmantelando una operación mercenaria cualquiera. Y también se enteró de la participación de un personaje que él reconoció al instante. Deathstroke. Lo recordaba vagamente de alguna película animada de su mundo anterior. Algo así como un Capitán América malvado. Y ese fue el cebo al que Amanda Waller no pudo resistirse. ¿Cómo consiguió Liam que Amanda le prestara así como así a dos de sus sujetos más valiosos, Katana y Deathstroke, mientras la convencía de asumir la responsabilidad y hablar en su nombre por el posible desastre que habría esta noche? Simple. Liam ofreció un Deathstroke. A pesar de no tener superpoderes locos, ese bastardo era bastante famoso y eficiente en lo suyo. Era una herramienta por la que Waller seguramente se empaparía allí abajo. Bromas asquerosas aparte, Deathstroke era así de bueno. Y Liam se aseguraría de entregárselo a Amanda en bandeja de plata. ¿Cómo supo Liam que este ataque ocurriría hoy, de todas las noches? Eso se debió a una habilidad innata que recibió el día que llegó a este mundo, junto con otras cositas. Maldición de marioneta, Kugutsu no Noroi, ese sello utilizado por el Iruko original en Kakashi.
Fiel a su naturaleza shinobi, o quizás por mera paranoia, Liam había implantado ese sello en Nico, el guardaespaldas de Christopher, la noche de la gala. Fue para protegerse el trasero en caso de que el millonario resulte ser un villano secreto o alguna mierda así. Nunca hubiera imaginado que sus acciones aleatorias darían este resultado. Finalmente, el parlanchín malvado terminó su declaración de dominación o lo que sea que haya estado balbuceando. Con una explosión de fuego y astillas, las puertas del gimnasio salieron despedidas de su marco. Con un dramatismo insoportable, figuras envueltas en trajes de combate con el logo de IBE estampado en sus hombros entraron, sus armas de plasma apuntando a todos los presentes, buscando a alguien. Liam entró en su modo Iruko y dio un paso al frente con tranquilidad. Finalmente, después de ser pateado en la entrepierna una y otra vez, daría un golpe certero y tomaría la iniciativa. Capítulo 92. IB2 Clara tembló con una mezcla de miedo y rabia. Ante ella, un montón de bichos raros pero peligrosos invadían y arruinaban su fiesta de graduación. Sus botas resonaban en el suelo pulido del gimnasio. Sus visores reflejaban los rostros atemorizados de sus compañeros de clase. Las armas se movían de un lado a otro, esos cañones pulsando energía como si un dragón contuviese apenas sus llamas. Todo por el individuo al que se aferraba en ese instante. Iruko, ¿por qué no haces nada? Le susurró ella, el miedo haciéndola olvidar los honoríficos que solía usar. El albino no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, de brazos cruzados y la cabeza ladeada, como si contemplase algo. Antes de que pudiera insistir más, Clara vio un destello de luz y escuchó un zumbido bajo tan fugaz como la luz que lo acompañaba. Al instante siguiente, el pánico explotó entre los estudiantes y empezaron a gritar y algunos a correr. Clara parpadeó un par de veces para eliminar la incomodidad en los ojos. Mientras intentaba adaptarse, sintió una brisa fuerte y su cabello se despeinó repentinamente. Al girarse, notó que estaba parada sobre una barra de metal apenas lo suficientemente gruesa para posar sus pies. Debajo de ella, una batalla se desató en el gimnasio de la escuela. Los criminales, autoproclamados como IBE por la voz misteriosa durante el monólogo malvado, abrieron fuego sin pensar demasiado en los estudiantes que había en medio. La menor de los Wite observará con ojos incrédulos como algunos de sus compañeros recibiendo descargas de láser en las piernas o el abdomen. La sangre manchó el suelo y las mesas, los gritos de miedo se convirtieron en aullidos de dolor. Y en medio de todo, una figura blanca se movía como un borrón blanco, extendiendo su mar de extremidades como si no tuvieran fin, sujetando a los estudiantes y sacándolos del camino de las armas. A cada instante, se oyó el ruido de los cuerpos al caer al piso, a veces de un estudiante herido, muchas más de un escenario inconsciente. Clara vio un trío de figuras con trajes de combate ser sacudidas como garrotes humanos contra sus propios compañeros por las vendas de Iruko. Incluso ella, a tal altura, pudo oír el crujir de los huesos y el grito ahogado de aquellos que recibieron todo el impacto de frente. Fue estimulante. Fue aterrador. Fue emocionante. Ver tal violencia de esta manera era una experiencia totalmente nueva para la joven. Cuando la mansión de su abuelo fue atacada, Iruko la había despedido rápidamente y ella logró salir sin poder presenciar el enfrentamiento. Ahora que vio lo que el shinobi podía hacer, algo en sus entrañas se agitó. ¿Fue asco? ¿Miedo? En circunstancias normales, cualquier persona cuya vida siempre estuvo llena de lujos y protección se sentiría repelida por la escena que vio Clara. En situaciones particulares, la persona en cuestión se sentiría maravillada. Y en las situaciones más extrañas, la persona despertaría un interés que no sabía que tenía. Para Clara Wite, cuyos labios se curvaron en una sonrisa y su respiración se volvió frenética, fue este último caso. Ella vio la violencia desatada, la sangre, el dolor de aquellos heridos, retorciéndose en el piso en una mezcla de lágrimas, saliva y sangre. Incluso hubo quienes se orinaron encima. Ella vio todo eso, y le encantó. HMGGH. Gimió una mercenaria cuando Iruko le estampó una patada en el estómago, mandándola volar contra algunas mesas. El dolor le hizo imposible volver a levantarse. El shinobi desapareció en un borrón de movimiento, reapareciendo detrás de algunos mercenarios IBE que recargaban sus celdas de energía para seguir escupiendo plasma. No tuvieron oportunidad. Un barrido con sus vendas y los hombres y mujeres cayeron al suelo. Corriendo en línea recta, Iruko pisoteó las cabezas de todos y cada uno, rompiendo las viseras y clavándolos contra el suelo, dejando a los 5 mercenarios inconscientes. Se aseguró de no matar a ninguno.
Si bien Amanda accedió a responder por lo que sucedería esta noche, la operación de hoy no fue en un lugar aislado donde pudiera hacer lo que quisiera. Podía matar, pero si exageraba, se metería en problemas. Movió su mirada un segundo hacia arriba, donde había dejado a la nieta de Christopher antes de empezar a someter a los criminales. Su mente se confundió un instante, ya que juraría que la vio jadeando, sonriendo, con las mejillas rojas y las piernas apretadas. ¿Se estaría orinando del miedo? Eso le preocupó. La niña estaba justo encima de ellos y él no era fanático de las lluvias doradas. Creó un clon de sombra que nos usó su propia bocanada de humo como tapadera para usar Shunsin y mover a la mocosa a otro lugar. Viendo a los 20 tarados inconscientes en el gimnasio y a los estudiantes atemorizados que se juntaron en un rincón, atendiendo lo mejor que pudo a los heridos, Iruko decidió que ya era hora de moverse a otra ubicación. Si dejaba que alguno de esos niños mimados muriese, realmente se metería en problemas. Sacó un kunai de su inventario y lo mantuvo oculto tras sus largas mangas. Después, se acercó a los estudiantes, mientras algunos Mizubunsin mantenían ocupados a los mercados de Ibe. La policía y las ambulancias están en camino, dijo a los jóvenes. Vio a algunos en el piso, gimiendo de dolor y otros inconscientes. Señaló a quienes parecían estar en sus cabales y habló de nuevo. Deja de presionar ahí. Esas son heridas por quemaduras, no balas. Mejor tomen esto, dijo mientras usaba sus vendas para acercarles algunas armas de los mercenarios caídos. Muchos ojos se abrieron de par en par cuando se les puso un arma en las manos por primera vez en sus vidas. Hay más de esos locos por toda la escuela y se están acercando. Solo soy una persona, así que puede que deban defenderse. Sostengan esas cosas fuertemente y no presionen ese botón, o el arma les saldrá volando. No son ametralladoras, así que debes presionar consecutivamente el gatillo. Y lo más importante, estos son criminales, no apóstoles de Jesús. Si es necesario para tu supervivencia y la de tus amigos, tira a matar. Con esas instrucciones, Iruko se despareció en un borrón de movimiento. Reapareció junto a algunos mercenarios, usando el kunai oculto para apuñalar en la parte posterior del cuello. Mató a un par de hombres tan discretamente, que a ojos de los presentes simplemente los dejaron inconscientes como a los demás. Luego salió por las puertas del gimnasio y comenzó a golpear con más rudeza a la miríada de idiotas que corrían por el pasillo. A unas cuadras de distancia de la escuela, una figura alta, con gabardina y sombrero, paseaba por los tejados de los edificios. A su alrededor, las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Sus ojos antinaturales vieron el pequeño caos que se estaba gestando. Su sonrisa se ensanchó, pues mientras la pelea en la escuela apenas comenzaba, las calles a su alrededor ya se habían convertido en una zona de guerra. Consideró que ahora sería tan buen momento como cualquier otro. Cerró los ojos durante algunos segundos. Al abrirlos, esperó pacientemente. Tras algunos minutos, una silueta desenfocada saltó a su lado en un borrón de movimiento que imitó al de cierto shinobi. Puedes comenzar. Muéstrame lo que realmente puedes hacer con un poder similar al suyo, dijo el hombre con gabardina. La figura, con cabeza rapada y ojos rojos, envuelto desde los pies hasta la nariz con vendas de carne, desapareció de nuevo, su objetivo fijado en la batalla que se estaba librando en la escuela. Entrétenme, Walter, murmuró el hombre mientras era tragado por las sombras una vez más. Capítulo 93. Colmena y Gris 27 respiraba tranquilamente, relajando sus músculos y preparando su mente para el trabajo que tenían entre manos. Un pequeño bache hizo que la camioneta se sacudiera, interrumpiendo un momento de su meditación. Ella frunció el ceño, molesta porque su concentración fuera perturbada tan fácilmente. Miró a su alrededor, al grupo con el que trabajaba. Su mayor, número 11, no vino en esta ocasión. Sus habilidades eran más útiles en el seguimiento y el espionaje que en la acción frontal. En cambio, 27 tuvo la fortuna de trabajar bajo el mando de uno de los más hábiles combatientes de su organización, número 6. Ella le echó un ojo al encantador hombre, apenas logrando ver su perfil. Una piel pálida, típica de los miembros de los grises, un cabello rubio ceniciento, largo y tejido en una trenza que caía sobre uno de sus hombros. Sus ojos afilados y con un brillo carmesí daban una sensación de misterio y encanto. A 27, como a muchas otras mercenarias, les gustaba este superior. Era fuerte, masculino, guapo, elegante y se había ganado el favor de la propia señora Gris. Era todo un premio. De repente, el apuesto número 6 comenzó a olfatear audiblemente, su bello rostro girando de un lado a otro, como si captara algo.
27 se sobresaltó un poco. Se olió a sí misma lo más discretamente posible, temerosa de apestar justo ahora, de todos los momentos. Por suerte para ella, 6 habló con seriedad. Hay enemigos más adelante. Al menos 3 docenas de ellos. ¿Y nuestro objetivo, señor? Preguntó un hombre con la visera en su lugar, ocultando sus rasgos. Todavía en las instalaciones. Tal y como advirtió a la señora Gris, tendremos que hacer un alboroto y crear una oportunidad. Prepárense para la batalla, ordenó número 6. Antes de que alguno pudiera sujetar correctamente sus armas, una lluvia de láser cayó sobre ellos desde los tejados. Las ventanas del auto no pudieron resistir las salvas, los neumáticos explotaron y el conductor perdió el control del vehículo. 27 tocó la ventana con la culata de su arma y salió. Aunque peligroso en circunstancias normales, ellos habían recibido entrenamiento incluso en estas situaciones. Saltó a la calle, rodando sobre sí misma para amortiguar el golpe. Su traje la protegió de dejar la piel en el asfalto. Con destreza, la mujer se movió hábilmente entre los disparos que seguían cayendo sobre su cabeza. Empuñando 2 pistolas gemelas, ella devolvió el fuego y trató de dar algo de cobertura a sus compañeros. Con el rabillo del ojo, vio una sombra gris salir disparada del auto y alcanzar el tejado. Unos instantes después, trozos de carne y sangre cayeron por montones. 27 alarmante para sus adentros, maravillada por la brutalidad elegante que desplegó el número 6, uno de los ascendidos por la propia señora Gris. Más rápido, más fuerte, inmune a las armas convencionales. El hombre apuesto, a ojos de 27, atravesó el pecho de un enemigo, justo en el corazón. Retiró la mano y exprimió el órgano aún palpitante en su boca, saboreando la sangre. 2 colmillos anormalmente largos eran visibles. Una sonrisa depredadora recorrió su rostro. Y continuó su matanza. ¿Qué demonios están pasando por allí?, exigió Amanda Waller al presenciar la escena que mostraban las pantallas gigantes de su centro de mando. Lo que vio no fue una mera operación de una organización mercenaria. Esto era más parecido a una guerra. 2 organizaciones que poco o nada tenían que ver una con la otra. 2 organizaciones, una de las cuales era conocida por Amanda, mientras la otra recién hacía su aparición en su radar. La colmena y los grises se estaban enfrentando por alguna razón que se le escapó a Waller. No estamos seguros, señora. Hace 15 minutos se reportó el acercamiento de una camioneta civil y de repente fue abatida por los mercados de Ibe. Pero de ella salieron otros mercenarios, y simplemente empezaron a matarse unos a otros, informó un operador, desconcertado por la extraña serie de sucesos que había visto con sus propios ojos. Después del asalto inicial, continuó informando, llegaron más vehículos desde diferentes direcciones. Creemos que hay metahumanos entre ellos, pues algunos individuos han realizado hazañas sobrehumanas, conclusiones con una toma de video de hace unos minutos, antes de que Waller fuera llamada de nuevo. La mujer de piel oscura miró con severidad la pantalla. Allí, un mercenario gris cortaba las cabezas de los Ibe con sus manos desnudas, usándolas como si fueran cuchillas. Una vista más cercana le reveló que poseía uñas extremadamente afiladas. 2 pares de colmillos destacaron en el fino rostro del hombre. Vampiros, murmuró Waller para sí misma. Ella era consciente de la existencia de estas criaturas, pero no tenía idea de que ese pequeño e insignificante grupo mercenario tenía a los chupasangre en sus filas. Eso por sí solo aumentó el nivel de amenaza que representaban los malvados grises. Waller activó su comunicador y al instante llegó la voz de Rick Flag. «¿Señora?», preguntó. «Ha habido un pequeño cambio de aviones, Flag», dijo ella, sus ojos iluminados por la codicia mientras veía otras tomas de video de los vampiros grises descuartizando a los Ibe como si fueran basura. Mientras ocurría esta conversación, en la propia ciudad se estaba desatando el caos en las cercanías de la escuela. La policía fue movilizada y las ambulancias estaban a la orden del día. Helicópteros fueron desplegados, intentando encontrar algo de sentido a la situación. Una llamada sobre un ataque a una institución escolar pronto se convirtió en una operación a gran escala para sacar a las personas que se encontraban cerca del lugar donde las explosiones y las descargas láser iban y venían. Se realizaron bloqueos para impedir el paso de los civiles y escuadrones de SWAT se abrió paso desde el lado norte, con la intención de llegar a la escuela que se encontraba en medio de todo y sacar a los estudiantes atrapados. En las calles del lado oeste de la escuela, un vampiro de cabello oscuro y corto se encontraba liderando un escuadrón de grises.
Lograron hacer retroceder la línea de Ive hasta entrar en el campus de la escuela, dejando tras de sí una miríada de cadáveres. El vampiro cargó contra las rejas de la escuela, su fuerza más que suficiente para doblar el metal. Atravesó las barras como si fueran papel, creando una abertura para que entren los miembros humanos bajo su mando. Con una mirada de desprecio, ignoró las descargas de láser que alcanzaron su pecho, su carne regenerándose de manera visible. Sus garras se agrandaron un poco y cargaron de nuevo, su vista fija en el cuello de los mercenarios de Ive. Movió la mano con rapidez, un destello de velocidad imperceptible para los mortales menos entrenados. Pero en lugar de la sangre y una cabeza girando en el aire, el resultado fue un estruendo del metal contra metal, chispas volando por el impacto, y la carga del vampiro se detuvo en seco, tan salvajemente que su brazo se desencajó. Sus ojos rojos miraron al responsable y se encontró con un humano corriente, portando un sable de un material extraño, que el vampiro no pudo rasgar con sus garras. Su nariz encontró un olor diferente en el hombre frente a él. Había sudor, sangre, una colonia bastante irritante y algo más. Venía de su boca, mezclada con el fétido aliento del sujeto. Drogas de combate, dijo el vampiro, comprendiendo ahora la fuerza sobrehumana del mercenario Ive. Pero no explicó la presencia de ese sable increíblemente resistente. Antes de que pudiera procesar más información, otro mercenario Ive apareció a su lado de la nada, como si se hubiera teletransportado. Blandiendo una espada del mismo material a una velocidad ridícula, cortó la cabeza del vampiro. El chupa sangre no se inmutó. No moriría por algo así, o eso creía. Una expresión de incredulidad retorció su fino y tranquilo rostro cuando se dio cuenta que su visión se oscurecía y su cuerpo no respondía a sus órdenes. Sin saber lo que había pasado, el vampiro murió. Los soldados grises que acudieron en su ayuda quedaron estupefactos. Según su comprensión, aquellos bendecidos por la señora Gris nunca morirían. HMPH. ¿Qué son estas cosas? Se burló un mercenario Ive al ver el deformado rostro del Gris que acababa de matar. Una mandíbula agrandada más allá de lo humanamente posible y dos colmillos extremadamente largos. Era espantoso, lejos del hombre apuesto con actitud relajada y seria. No importa. Hay que deshacerse de estos bichos raros, comentó el otro, señalando a los grises que apuntaban con sus armas. La noticia de la muerte de un ascendido por la señora Gris se esparció entre las filas de los mercenarios grises y llegó hasta la propia dama de cabello blanco. Ella frunció el ceño. No era que los vampiros fueran invulnerables, pero morir decapitado por un arma blanca no era algo común. Con los ojos entrecerrados, decidió involucrarse personalmente. Capítulo 94. Golpe mortal. Los mercenarios de Ive dispararon ronda tras ronda de fuego láser por el pasillo. Una masa de vendajes blancos formó un muro que recibió todos los impactos sin inmutarse. A pesar de sus mejores esfuerzos, todos fueron golpeados brutalmente contra las paredes, el piso y el techo, la mayoría sufriendo fracturas y quedando inmóviles en su lugar. Los más afortunados perdieron la conciencia, evitándose el amargo dolor. Iruko caminaba tranquilamente. Sus reservas de chakra habían aumentado un 30% desde que llegó a Jump City, debido a sus trabajos de asesinato en masa proporcionados por Ayer. El crecimiento que experimentó en este año fue mayor al de la última década. Enfrentarse a personas entrenadas y peligrosas era mucho más eficiente que atrapar ladrones y acosadores. Pero incluso eso no le hizo cuestionar sus decisiones anteriores. La persona que era cuando llegó a este mundo y en el que se había convertido ahora eran totalmente diferentes y eso es algo que pudo aceptar. Continuó su camino por los pasillos de la escuela, demoliendo con fuerza contundente al mar de enemigos. Ni una sola ráfaga de láser lo alcanzó. No estaba interesado en estos individuos. Él esperó pacientemente la aparición de su moneda de cambio con Amanda. Iruko sabía que afuera se estaba desatando el caos. No era un sensor, aún, pero incluso desde aquí podía percibir el alboroto que estaban creando ambos grupos. Sonrió para sus adentros al recordar el buen uso que había hecho de la perra gorda y ninfómana. La señora Davenport, la misma que lo irritó e insultó la noche de la gala de Xvistoperuite y también la responsable de que Amanda lo difamara por segunda vez. Él le plantó el sello característico que el Iruko original usó en Kakashi, en la película. Con eso, la obligó a utilizar toda la fortuna de su familia y solicitar un trabajo a los mismos tarados que atacaron la mansión Uite esa noche. Logró sonsacarle el contacto a Nezu, obviamente. Lo que Liam no sabía era que ya había mala sangre entre los malvados grises e Ive. Por eso se sorprendió un poco al notar el escándalo que había afuera.
Decidiendo que no le importaba lo suficiente, se dedicó a apalear a los tontos frente a él. Con una patada envió a volar a una mercenaria contra las puertas del comedor de la escuela, rompiéndolas en el proceso y quizás fracturando algunas costillas a la pobre mujer. Avanzó hacia ella, con la intención de verificar su estado. En el instante en que entró, sintió una presencia descendiendo sobre él. Recreando sin querer una escena de la película, Iruko alzó su mano izquierda e interceptó una espada corta, rompiendo la hoja con su liberación a cero. Envió una patada de revés contra la figura que se atrevió a emboscarlo, pero una fuerte sacudida en la pierna que usó de apoyo desestabilizó su movida y le hizo tropezar. Frente a sus ojos apareció una pistola. Rápidamente se mueva del lugar, evitando un disparo directo al ojo. Recuperando el equilibrio, miró fijamente al hombre a unos metros de él. Elevándose a una altura de 1,93 metros, envuelto en un traje negro y una máscara de color cobre en una mitad y negra en la otra. Una figura reconocible. Una moneda de cambio para Amanda Waller. Deathstroke, saludó Iruko casualmente. El hombre no respondió, disparando con precisión mortal hacia el shinobi. Todas las balas apuntaban a sus ojos. Pero Iruko ya se había movido de su posición original. Con chakra inundando sus piernas, aceleró en una explosión de velocidad y cargó a un costado de Deathstroke. Como esperaba, el mercenario logró evadir el golpe y envió una patada a su estómago, que Iruko detuvo con una mano. O eso intentó. Había subestimado la fuerza de este supersoldado y también sobreestimó la suya propia. Su mano fue empujada contra su abdomen y se vio obligado a retroceder. Apenas pudo registrar la increíble fuerza de Deathstroke cuando más balas trataron de encontrar sus ojos. Mierda. Sabía que era más fuerte que un humano normal, pero esto es otra cosa, pensó con un toque de reproche hacia sí mismo. Sacó un kunai de su manga y cargó de nuevo. El mercenario no le dejó suficiente tiempo para pararse en un solo lugar. Pero Iruko solo tuvo que esperar a que se le agotase el primer cargador. Chasquido llegó su señal. El shinobi se balanceó de nuevo a toda velocidad, su objetivo era someter a Deathstroke, no matarlo. El mercenario dejó caer la pistola y recogió algo de su cinturón. En un instante, una bomba de humo explotó en la palma de Deathstroke y ocultó su figura. Iruko entró en la nube de humo sin ningún temor. Ya que el hombre quería jugar, él bien podría aprovechar el momento y divertirse un poco con una buena pelea. Después, inundaría el lugar con el elemento tormenta y lo freiría un poquito. Sus pensamientos se vieron interrumpidos en cuanto se adentró en el humo. No se atrevió a subestimar a un asesino profesional. Si bien Liam tenía el cuerpo y algunas habilidades de un shinobi, nunca recibió el entrenamiento del mundo ninja de Naruto, por lo que se especializó más en el combate, como un guerrero, que en las artes del asesinato y el sigilo. En ese campo, no tenía forma de competir con Slade Wilson. «Eres fuerte, mocoso», vino la voz del mercenario. Iruko caminó con paso ligero pero sus sentidos estaban agudizados al máximo, buscando la presencia del hombre. «Sé que lo soy. Puedes seguir alabándome más tarde, ahora mismo necesito que aparezcas y me dejes capturarte, por favor», comentó el shinobi. Deathstroke se rió. En lugar de responder con palabras, una daga fue arrojada hacia los ojos de Iruko, la cual desvió con el kunai. Frunció el ceño ante las acciones del hombre. «¿Por qué mis ojos? ¿Tienes algún fetiche por las cuencas vacías? Espero que no te encuentres con Ileana». «Bueno, quise ir por tu cabeza, pero esa piel tuya parece impenetrable. Dudo que puedas soportar ser tus globos oculares de la misma manera», respondió desde algún lugar. Iruko se acercó, encontrando sentido en sus palabras. «Muy observador. Pero me pregunto, ¿desde cuándo eres tan hablador?» No hubo respuesta. Justo cuando Iruko pensó en despejar el humo con el elemento viento, sintió un zumbido bajo entrar en la sala junto con pasos. Antes de movilizar su chakra y enviar una ráfaga de viento a todas direcciones, fue bañado en una lluvia de fuego láser desde todas direcciones. Capítulo 95. Fuerza vs habilidad. Una serie de dispositivos en forma de discotecas fueron arrojados a la nube de humo. Luces titilantes insinuaban un resultado explosivo en cuanto aumentaban la cadencia. A pesar de haber vaciado una docena de células de energía en el objetivo, ninguno de los mercenarios Iben y Deathstroke fueron tan estúpidos como para asumir que habían matado al shinobi. Uno de los hombres de Ibe activó un detonador que hizo estallar algo en el techo, dejando caer una serie de barras de metal que se activaron al instante, desplegando paredes de luz que cubrieron los 4 lados y la parte superior. Una caja hecha de energía, la cual cayó sobre la posición en la que estaba Iruko.
Al mismo tiempo que la barrera cayó en su lugar, los discos explosivos detonaron, enviando temblores por el comedor, agrietando el suelo e iluminando el interior con un destello anaranjado. ¿Eso fue todo?, le preguntó un soldado Ibe. Deathstroke sintió ganas de pegarle una bala en la cabeza. No se confíen. Prepárense, ordenó a los subordinados que le fueron entregados. Como sospechaba el supersoldado, del humo en dispersión salió una lluvia de shuriken y kunai. Algunos lacayos de Ibe fueron alcanzados por los proyectiles, pero ninguno resultó herido. Habían estudiado lo suficiente al shinobi como para saber hasta la velocidad a la que dispara esas herramientas y la fuerza con que impactan. Como tal, este equipo se preparó únicamente para matar a Iruko. Después de los shuriken, vino una ola masiva de agua, de casi 6 metros de altura y con la fuerza de choque de un camión descarriado. Sin inmutarse, los mercenarios Ibe desplegaron más barras de metal, que elevaron nuevas barreras de energía y desviaron el agua, así como la electricidad que venía con ella. TCH, ¿no están demasiado bien preparados?, habló Iruko desde la retaguardia, a espaldas del último soldado Ibe. Tomado por sorpresa, el hombre no pudo reaccionar a la patada que le dobló la rodilla y le hizo caer al suelo, gimiendo de dolor. En cuanto los enemigos dieron la vuelta y apuntaron con sus armas, una decena de Mizubunsin se formó desde el agua que estaba detrás del muro de energía y saltaron a la acción. Traje. Misurapa. Todos los clones disparan sobre sus propias salvas de agua, acribillando las espaldas de los primeros mercenarios. Sin embargo, su sorpresa fue que, a pesar de recibir el fuerte impacto capaz de romper una costilla, los mercenarios apenas trastabillaron un poco y se reorganizaron rápidamente. Definitivamente están bien preparados, pensaron los Mizubunsin al unísono. Lo que siguió fue una pelea desordenada cuerpo a cuerpo entre los 10 clones de agua y los 11 soldados Ibe. Deathstroke encaró personalmente al shinobi pero no se lanzó al ataque. Parecía estar esperando algo e Iruko se hizo una idea de qué sería. Todavía podía sentir ese zumbido bajo y ahora se habían agregado pesados pasos. ¿Robots?, preguntó con una ceja levantada. El mercado de la máscara bicolor se encogió de hombros. ¿Realmente les incomodas, chico? Quizás te alegre saber que pagaron más por deshacerse de ti que de Batman, comentó Deathstroke. Eso me hace sonreír, de hecho, respondió el albino antes de abalanzarse contra el mercenario. Con un kunai en la mano, apuntó a las piernas del hombre mucho más grande. Deathstroke sacó una daga a la vez que dio un salto, dirigiendo una puñalada al cráneo de Iruko. Para su sorpresa, el arma se hundió en la cabeza del albino, solo para que se convirtiera en una esfera de agua que envolvió al mercado. Justo cuando fue encerrado en la prisión de agua, un relámpago descendió del techo y se coló a través del líquido, alcanzando el cuerpo de Deathstroke. Fue ahora el turno del cuerpo principal de sorprenderse. La imagen de Deathstroke subió algunos puntos en la mente del shinobi cuando el mercenario sacó tranquilamente uno de esos explosivos con forma de disco, activándolo y alejándolo lo más que pudo dentro del agua. El tipo recibió la explosión casi en la cara solo para romper la prisión. Sin duda, un profesional, elogió Iruko en un susurro. Su interés se despertó de nuevo y decidió probar un verdadero luchador. Saltando del techo, cayó a unos metros de Deathstroke, quien se levantaba como si no acabaría de hacer explotar una granada justo a su lado. Sin dirigirse más palabras, ambos combatientes entraron en un duelo mano a mano. Sin armas, sin jutsus de agua o rayo, sin artefactos tecnológicos. Deathstroke notó algo. El shinobi era más rápido y más fuerte que él. Se vio obligado a desviar los golpes con su increíble reacción y técnica. Solo esas roces le dieron la información que necesitaba. Un golpe certero sería peligroso incluso para su cuerpo mejorado. Por su parte, Iruko se dio cuenta de la increíble brecha que había entre un autodidacta y un hombre entrenado. Claro, el sistema le proporcionó los conocimientos del puño fuerte y le dio la fuerza, agilidad y velocidad para respaldar su inexperiencia, pero Deathstroke estaba a otro nivel. Un puñetazo dirigido al abdomen del mercenario fue desviado con un movimiento del brazo de Deathstroke. En un movimiento limpio, giró sobre sus pies y se lanzó a un lado, mientras sujetaba el pequeño brazo de Iruko. La acción terminó con Iruko en el piso y su brazo presionado en una llave de sumisión. Una rodilla en su espalda, una mano en la articulación de su hombro y su muñeca girada en el lado contrario al de su brazo. HMGH. Ambos combatientes gruñeron por el esfuerzo. Los músculos de Deathstroke se abultaron y apretaron los dientes bajo la máscara.
Por su parte, Iruko intentó quitarse al mercenario de encima, movilizando chakra a su cuerpo y aplicando más fuerza. A pesar de sus esfuerzos, no pudo salir de la llave aplicada por el hombre. Si bien la diferencia de fuerza entre ambos era notable, las llaves de sumisión existen por una muy buena razón. Eso, sumado a la incómoda posición de Iruko, le impidieron generar la fuerza suficiente para romper el bloqueo. Eres bueno, mocoso. Pero te falta experiencia, se burló de Deathstroke, aunque el gruñido en su voz debido al gran esfuerzo que tuvo que emplear agrió su expresión debajo de la máscara. ¿Se te olvidó que no estoy solo?, replicó Iruko justo antes de que una patada se estampara en un lado de la cabeza de Deathstroke. El metal se abolló por el impacto y, a pesar de la protección interna del casco, la energía alcanzó al hombre, sacudiendo su cerebro y haciéndole tambalear a un lado. El Mizu Bunshin que lo atacó no se detuvo, aprovechando la apertura. Deathstroke se vio envuelto en un torbellino imparable de puñetazos y patadas. El efecto se vio reducido por el traje especial que amortiguó parte de los impactos, su propia resistencia sobrehumana, y el hecho de que el Bunshin era mucho más débil que el cuerpo principal. Tras casi 10 segundos de recibir una paliza unilateral, el mercenario volvió a sus sentidos, desenvainado otro daga a una velocidad alucinante y cortando la garganta del Bunshin. El agua que lo formó fue salpicada hacia el hombre. Al mismo tiempo, una esfera de relámpago lo impactó en el pecho. Por suerte para él, se tuvo en cuenta el fetiche de Iruko por enviar corriente eléctrica a través del agua cuando se planificó su asesinato, por lo que el traje que usaba Deathstroke lo aisló de los rayos. Justo cuando Iruko pensaba en mandar una falsa oscuridad y someter al tipo de una vez por todas, las puertas al otro lado del comedor explotaron y 3 figuras masivas hicieron acto de presencia. Un hombre sin camisa y repugnantemente musculoso, sus nudillos reforzados por placas de metal de un material que Iruko no reconoció. A su lado, 2 máquinas de aspecto insectoide, con garras pulsantes de energía y mini torretas apuntando al shinobi. Los Mizu Bunshin, de los cuales quedaron solo 3 después de la trifulca con los mercenarios Ibe, se acercaron al cuerpo principal y con expresión seria, uno de ellos declaró con orgullo, como si le hiciera un favor a Iruko. Jefe, la Hermandad del Agua someterá al mercenario. Tú encárgate de los robos. Capítulo 96. Viejos rencores. Lady Grey desenvainó su estoque para desviar las salvas de láser que se dirigieron a su bello rostro. Con movimientos precisos y delicados, cortó las gargantas de los mercados de Ibe que hacían todo lo posible por salir de su camino. Detrás de ella, un escuadrón de humanos de su organización la apoyaban con fuego de cobertura, aunque ella no lo necesitaba. Le pareció tierno ver a sus seguidores hacer todo lo posible por defenderla del peligro, como un niño que jura proteger a su madre. Le hizo sonreír de orgullo. Usando un vestido blanco fuera de lugar con el escenario en el que se encontraba, el líder de los malvados grises caminó tranquilamente a través de los cuerpos en proceso de secado que la rodeaban. La sangre que una vez corrió por sus venas era extraída por sus orificios, reuniéndose en una esfera carmesí por encima de su cabello platinado. Ni una sola gota manchó la pulcra imagen de la mujer. Lady Grey, nos informan que 13 y 4 lograron entrar en la escuela. Sin embargo, algo parece interferir con las señales y no tenemos comunicación con ninguno de ellos. Se le acercó un joven mercenario, actualizándole sobre los eventos en curso. Bien, vayan a socorrer al grupo de 6. No se han comunicado desde hace varios minutos, ordenó Lady Grey y sus subordinados titubearon un segundo, no dispuestos a dejar a su jefa sola. En ese momento, descendió un enorme hombre envuelto en un traje gris ajustado y una máscara de la que salían cuernos. Sus manos se deforman en garras monstruosas, brillaban con un líquido rojo. Estaré bien, les ascendió. Lady Grey se giró para continuar su camino hacia la valla rota que se adentraba en la escuela. Esa fue la última posición conocida de su ascendido ahora muerto. La pequeña dama y el gigante monstruoso, de más de 2 metros de altura, caminaron tranquilamente por la calle vacía y se acercaron a la reja destruida por su subordinado. Vieron los cuerpos de mercenarios esparcidos por todos lados, tanto de Ibe como de su propia facción. La zona parecía estar abandonada. La batalla había terminado, y sus hombres perecieron sin oposición alguna. HMPH. ¿Qué clase de locura poseen ahora los humanos?, se preguntó Lady Grey. Hace apenas un siglo, cuando fue transformada en vampira, no había mucho que los humanos pudiesen hacer para defenderse. Claro, nunca fueron invulnerables a todo, pero aún así era fácil tratar con los mortales. Ahora, todavía era posible, pero muy complicado. Incluso peligroso.
Sintiendo el olor de la sangre de su ascendido muerto, Lady Grey entrecerró los ojos y el agarre en la empuñadura de su estoque se presiona aún más. Vamos, dijo fríamente y su ascendido número 2 la siguió en silencio, sus garras temblando con anticipación por derramar más entrañas. Se movieron a una velocidad sorprendente, atravesando el amplio patio de la escuela y acercándose a las instalaciones propiamente dichas. Una serie de discos explosivos fueron arrojados para interceptarlos, pero el duro fue demasiado rápido y las explosiones solo levantaron tierra y polvo, incapaces de detener su avance. El plasma no tardó en llegar. Una especie de torreta multiláser envió ronda tras ronda de disparos, obligando a Lady Grey a emplear su arma para evitar convertirse en un alfiletero. Si bien no le haría daño grave recibir algunos disparos directos, la cantidad ingente de plasma que le dirigieron fue suficiente para inhabilitarla unos cuantos minutos. Número 2 saltó en el aire, emitiendo un frío agudo que abrumó los oídos de los mercados IB e interrumpió la cadencia del operador de la torreta. Lady Grey aprovechó la oportunidad de desaparecer en un borrón de movimiento y posarse con gracia sobre el cañón giratorio. Su estoque ya había atravesado la garganta del mercenario IB. Número 2 aterrizó pesadamente entre los aturdidos mortales, comenzando un festival de estómagos abiertos y tripas voladoras. Sus grandes garras destriparon a los mercenarios sin piedad, esparciendo órganos por todos lados. Gritos de agonía y horror salieron de las gargantas de los mercenarios IB, todos silenciándose en menos de 20 segundos. La pareja de vampiros estaba a punto de entrar a la institución y verificar el progreso de la misión por la que habían venido a Jump City, cuando los cráneos de ambos fueron perforados por una bala cada uno. Lady Grey parpadeó, un poco sorprendida de ser tomada con la guardia baja por un humano. Se volvió hacia la posición de la que vinieron los disparos y vio un destello rojo en forma circular. Un poco más abajo, un cañón conectado al antebrazo del tirador abrió fuego otra vez. Lady Grey desvió la bala con su estoque y frunció el ceño. Este parecía ser un humano problemático. -2, ve allí y aplasta al. Sus palabras se interrumpieron por una repentina bruma verde que invadió el lugar donde estaban. Casi imperceptible al inicio, pero espesándose con cada segundo. Una intención asesina descomunal le hizo estremecerse. El duro saltó con todas sus fuerzas justo antes de que la bruma se encendiera en un mar de llamas verdes que, curiosamente, no generaban calor alguno. A pesar de la falta de temperatura, Lady Grey y número 2 vieron el concreto, el metal y la tierra derretirse como si fueran tocados por lava. El momento de distracción les valió otra ronda de disparos, esta vez perforando sus corazones y sus cuellos. La sangre manchó el fino vestido blanco de Lady Grey y eso la enfureció de verdad. Con su vista mejorada, pudo ver una mujer de piel blanca y cabello oscuro, profundo y sedoso, vestida con una túnica negra y nubes rojas decorándola. Una venda negra cubría sus ojos y una mueca de asco distorsionaba sus facciones, por lo demás exquisitas. Vaya vaya, tenemos una infestación de lámpreas en la ciudad. Escutió Ileana, su voz llena de amargura, repulsión y odio. La moldava desató una ola de su magia verde, enviando bolas de fuego vil hacia los vampiros y manipulando las armas caídas de los mercenarios IB. El duro no vampiro se atrevió a dejarse tocar por ese fuego sin calor y se movieron en direcciones diferentes. Las armas, ahora levitando por cuenta propia, dirigieron una andanada de láser contra el vampiro más grande, intentando destrozarle las piernas. A pesar de algunos impactos directos, el traje ajustado del vampiro no se vio perturbado y su marcha continuó, sus garras listas para abrir el abdomen de la bruja. Por su parte, Lady Grey evadió las olas de llamas viles con agilidad y se preparó para cortar a la mujer de cabello oscuro por el costado y partirla en dos. Sin embargo, una figura femenina con un antifaz blanco saltó de la nada y casi la decapitó en un movimiento fugaz. El estoque y la katana se encontraron, las chispas bailando alrededor de las hojas. La vampira chasqueó la lengua a la nipona, quien se enzarzó en un duelo de espadas la mujer. Capítulo 97. Viejos rencores 2. Ileana se rodeó con un torbellino de fuego vil, derritiendo todo a varios metros a su alrededor y obligando al enorme vampiro a retroceder. En términos de fuerza bruta y quizás habilidad de combate, la moldava estaba en inferioridad. Sin embargo, en términos de compatibilidad, Ileana era un oponente muy difícil para el vampiro frente a ella. La bruja se percató de este hecho de inmediato, gracias al constante de Liam, y emprendió una táctica de defensa absoluta y ataques constantes. Si lograba derretirle las piernas, el chupa sangre quedaría a su merced. Por su parte, la enorme criatura adicta a abrir el estómago también notó que la mujer sería casi imposible de manejar por su cuenta.
Con el rabillo del ojo, vio a su ama entablar un duelo con una habilidosa mujer con antifaz. A pesar de ser una mortal, la mujer con la katana logró seguirle el ritmo a Lady Grey. Para empeorar su situación, había un tercer individuo interfiriéndose en su lucha. El silbido en el aire le hizo moverse rápidamente a un lado, evitando una bala que buscaba perforar la parte trasera de su rodilla. Apenas pudo recuperar el equilibrio cuando se vio inundado por la energía verde de la mujer de cabello oscuro. Ileana ascendió sus llamas viles, logrando quedar parte del brazo de vampiro, quien volvió a desplazarse a gran velocidad y escapar por poco de ser derretido. La bruja vio con desdén al vampiro curarse visiblemente, su piel pálida e inmaculada en cuestión de segundos. Ella chasqueó la lengua. Asquerosa criatura. Haz algo verdaderamente virtuoso por este mundo y desaparece, dijo Ileana con frialdad antes de enviar ondas de choque con su telequinesis, tan potentes que agrietaron el suelo a los pies del vampiro. Número 2 evadió hábilmente, su mente corriendo con una estrategia que le permitiría terminar con la mujer. Antes que nada, necesitaba sacarla de ese torbellino de fuego vil. Con una mirada de determinación, le dio la espalda a Ileana y salió disparado en dirección a Deathshot. La bruja apretó los dientes y persiguió al vampiro cobarde. La velocidad de ambos no podía compararse y en unos segundos, la mole de más de 2 metros de altura estaba a escasos metros de Deathshot. El perro de Dwyer se levantó de su posición acostada y saltó a un lado, evitando por poco las garras gigantes que dejaron surcos profundos en el suelo. Desatando una ráfaga de fuego automático, Deathshot acribilló al imponente mientras el vampiro hacía espacio entre ellos. Ignorando las balas que rebotaban en su traje especial, el vampiro se dispuso a perseguir al hombre. Deathshot dejó caer pequeños guijarros de metal al suelo de manera discreta, los cuales explotaron en cuanto el vampiro puso un pie encima de ellos. Aunque más débiles que una granada, las explosiones consecutivas ralentizaron el avance del vampiro el tiempo suficiente para que una línea de energía verde cruzara en medio de ambos, de la cual brotó una pared de llamas viles. Ileana, flotando con su telequinesis, preparó más ondas de choque. Por su parte, el vampiro suena detrás de su máscara. Los músculos se tensaron, el suelo debajo de sus pies se agrietó y su postura se inclinó levemente. Con un estallido, número 2 se lanzó como un misil contra la desprevenida Moldava, quien ya no estaba protegida por el torbellino de fuego vil. Ileana actuó por instinto, liberando una gran cantidad de magia que se solidificó en 3 capas de barreras. Formando una lanza con las garras, número 2 impactó los escudos, atravesándolos con facilidad. La magia de la bruja era más efectiva contra golpes contundentes que perforantes. Usando su mente, Ileana manipuló su cuerpo como un muñeco de trapo, arrojándose a sí misma a un lado para evitar ser empalada. Las garras del vampiro alcanzaron por poco su hombro derecho, desgarrando tela, piel y carne. Con un gemido, la bruja convirtió sus escudos rotos en una conflagración de llamas, logrando quemar el costado del vampiro. Ambos combatientes se separaron, ambos con heridas que les enviaban punzadas de dolor. Sin embargo, el vampiro se curó de inmediato y pudo manejar bien la sensación de su carne al retirarse. Por su parte, Ileana jadeó y apretó los dientes. No estaba acostumbrada al dolor de la misma manera que le amó este vampiro. No se atrevió a mover su brazo, pero tampoco tenía intenciones de retroceder. Oler la esencia a sangre y maldad que emanaba de la criatura le trajo recuerdos amargos. Le hizo ver los rostros de aldeanos muertos de hambre que ella llevó a la muerte por un sentimiento de superioridad fuera de lugar. Le hizo recordar la masacre que ella provocó, en su arrogancia, cuando se creyó lo suficientemente poderosa como para derribar todo un reino dirigido por monstruos. Por su parte, Deathshot se mantenía alejado del combate cuerpo a cuerpo. No era que no supiera defenderse con sus manos desnudas, simplemente no valía la pena teniendo una meta humana capaz de derretir acero con la mente y una espadachín con una hoja capaz de cortar casi cualquier cosa. El hombre analizó su situación actual mientras se regresaba hacia la pelea de Katana y la mujer con el vestido. Disparó algunas balas para distraer a la peliblanca y darle un respiro a la japonesa. Katana no podrá sostenerse por mucho más. Incluso desde aquí puedo sentir las ráfagas de viento que esa puta desata con cada estocada, pensó Deathshot. Y luego está este grandote. Su fuerza no tiene sentido y esa regeneración es absurda. Decidiendo que ahora sería tan buen momento como cualquier otro, echó a correr lejos de la pelea. Número 2 lo vio pero no prestó atención. Supuso que el humano decidió retirarse. Ileana frunció el ceño, pensando lo mismo que el vampiro, pero el chupa sangre no le permitió ni siquiera quejarse con su compañero.
Tomando fragmentos de piedra del suelo roto, lanzó una salvación de escombros contra la bruja, quien los detuvo con un escudo. Sin embargo, al hacerlo su visión se vio obstaculizada por el polvo y el vampiro se movió rápidamente, aprovechando la apertura. Lo que número 2 y nadie más aparte de Liam sabía era que Ileana no necesitaba ver como la gente esperaría. Percibiendo al vampiro acercarse con la bruma casi invisible que ella desplegó en todas direcciones, Ileana movilizó su energía justo debajo de ella, en el suelo y lo mantuvo lo más sigiloso posible. Cuando el vampiro saltó de nuevo, ella eliminó la fuerza que la mantenía suspendida, permitiéndose caer libremente. Número 2. La sensación bajó y frunció el ceño. Los propios escudos de la Moldava como plataforma, cambiaron de dirección y fue tras ella. Ileana aterrizó con la agilidad de una gimnasta, producto de su entrenamiento con Liam, y rodó por el suelo, emprendiendo una carrera corta pero veloz. En cuanto el vampiro estuvo a escasos centímetros del suelo y se preparó para patearlo y empalar de una vez por todas a la bruja, la energía reunida en el suelo por Ileana se aglomeró en una bola densa y visible. Los ojos incrédulos de número 2 vieron con horror la formación de una especie de geyser, o soplete, de llamas viles en posición vertical, bañando su mitad inferior en ese mortal fuego sin calor. ¡Ark! Rugió el vampiro cuando su traje, su carne y sus huesos empezaron a derretirse, perdiendo la fuerza para sostenerlo en pie y dejándolo caer sobre el fuego vil. No dispuesto a perecer aquí, golpeó con una mano el suelo, la cual empezó a retirarse rápidamente, pero logró impulsarse fuera del peligro. Apenas estuvo un segundo en contacto con la magia de Ileana y sus piernas quedaron con el hueso descubierto en varios lugares, y parte de los mismos deslizándose hacia abajo, desplazados por el tejido nuevo que intentaba crecer. Pero había perdido su movilidad. Lady Grey, que había volteado su mirada hacia esa dirección al escuchar el grito de su subordinado, entró en cólera y desató más fuerza de la que había demostrado, desgarrando su propio vestido en el proceso y balanceando su estoque como un bate contra katana. La nipona intentó desviarlo, pero el movimiento fue tan rápido, tan agresivo, que cayó en su objetivo y recibió el impacto con sus brazos mortales. Un crujido provino de sus huesos y un entumecimiento le recorrió las extremidades. Fue empujada hacia atrás con fuerza, rebotando en el suelo por varios metros. Afortunadamente para ella, Lady Grey dio la vuelta y saltó a toda velocidad hacia la Moldava, que reunió su magia para pulverizar a número 2. Super regeneración o no, si se derretía por completo moriría. Pero ni Ileana, ni número 2, ni Lady Grey esperaban la aparición arrepentida de otro combatiente. Aterrizando como un cometa sobre la espalda del caído número 2, la figura que no era más que un borrón blanco a ojos de los presentes provocó una explosión de carne, sangre, huesos y tierra. Ileana vio la cabeza y una parte de la columna del vampiro salir despedidas a un lado, y las endebles piernas en regeneración al otro. Una especie de tentáculo que podría parecer blanco salió de la nube de polvo y enroló la cabeza de número 2, retrayéndola hacia el centro de la conmoción. Ileana podría haber imaginado que Iruko llegaría a la escena de manera pomposa y misteriosa, pero el fuerte olor a demonio le dijo que no se refería a su compañero albino. Capítulo 98. Tercer jugador. Todos conocen el problema de los dos cuerpos. Dos partículas, dos masas, dos cargas, dos planetas, dos bandos. Los participantes pueden variar, pero el concepto funciona de la misma manera. Tiene solución. Se puede predecir un resultado. ¿Qué ocurre cuando se introduce un tercer cuerpo? La respuesta es caos. Y caos es lo que se estaba gestando en Jump City con la aparición de una tercera fuerza totalmente inesperada en medio de una situación por lo demás confusa. En las calles alrededor de la escuela donde dos bandas mercenarias se enfrentaban ferozmente, una de ellas estando del lado de cierto shinobi sin que lo supieran, círculos llameantes aparecieron en el suelo. Docenas de ellos, brillantes y desprendiendo una energía siniestra que incluso los mortales más escépticos pudieron percibir. Pilares de fuego se elevaron, llamando la atención tanto de la policía como de los mercenarios en plena guerra. Y entonces aparecieron criaturas de pesadilla que parecían romper toda la lógica mortal, biológica y científica. Cuernos afilados, bocas llameantes, colmillos gigantescos, deformaciones corporales grotescas que bien podrían competir en los concursos de fealdad con los mutantes, y un deseo frenético por derramar sangre. Como un agente del caos, un ser envuelto en sombras suspira de satisfacción al introducirse a la fuerza en una batalla que nada tenga que ver con él. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué gana con estas acciones? Solo él lo sabía. Y así, la batalla entre la policía, Ibe y los malvados grises se transformó en una picadora de carne, llamas, explosiones y láser.
Las balas, el plasma, el fuego, las garras y las espadas se encontraron en un campo de batalla que solo se hacía más extraño con cada nuevo informe dirigido a los líderes de todas las agrupaciones. Amanda Waller hizo una llamada urgente para desplegar más de sus efectivos con armamento pesado. La policía decidió contactar al ejército, pues la ciudad no estaba preparada para lidiar con esta situación por su cuenta. Los líderes de IVA intentaron contactar a sus efectivos en el campo para que abandonen la zona. Pero ninguno aparte de Waller pudo hacer sus movimientos. Nezu, que había terminado de configurar las cosas a petición de Iruko en su viejo laboratorio, desató un pulso electromagnético a gran escala que dejó a Jump City incomunicado. En las pantallas de Waller solo había oscuridad. Los equipos electrónicos de la policía quedaron inhabilitados. Los helicópteros de los noticieros y de la policía cayeron sin fuerzas, provocando accidentes a lo largo de la zona de guerra. Las comunicaciones entre los mercados fueron cortadas, las funciones detrás de sus visores bloqueadas y las calles donde luchaban ahora estaban a oscuras. En una de las entradas de la escuela, esta situación pasó desapercibida para una entidad demoníaca envuelta en vendas de carne palpitante y una bruja que se protegía en un mini torbellino de fuego verde que no emitía calor. Dirigiendo su mirada enloquecida al otro lado, el demonio que una vez fue Walter vio a la vampira distraerse un segundo, presionando algo en su oído y murmurando maldiciones por lo bajo. Los músculos de sus piernas se retorcieron y con una fuerza sobrenatural se lanzó hacia la mujer de cabellera platinada. Dados los sentidos otorgados al transformarse en demonio, el vampirismo de Lady Grey y el método de Ileana para ver a través de su magia, la oscuridad que los envolvió no afectó a ninguno de los combatientes. Lady Grey apuñaló con su estoque en un movimiento veloz, dispuesta a atravesar uno de los ojos del demonio. Las vendas de carne alrededor de la boca de la criatura se agitaron y separaron, mostrando una boca deforme con colmillos de tiburón. Abriendo de par en par, los músculos de su garganta se abultaron más allá de lo biológicamente posible. Disparó un chorro a presión de líquido transparente directamente a la cara de Lady Grey. El olfato mejorado de la vampira le hizo reconocer, para su horror, que el líquido no era otra cosa que saliva. ¡Kia! Chilló la mujer con repulsión y desapareció en un borrón de movimiento, escondiéndose detrás de la moldava quien no supo cómo reaccionar. Como si fuera un láser, el chorro de saliva se movió hacia ellas, dejando surcos en la tierra, muestra de la amenaza que representaba el repulsivo ataque. ¿Qué estás haciendo?, se quejó Ileana con la vampira, aumentando la intensidad de su escudo de llamas viles para quemar la saliva y a la albina en el proceso. ¡Ah! Perra loca, cuidado con eso, repitió Lady Grey. Interrumpiendo la discusión de ambas féminas, el chorro de saliva a presión logró resistir la evaporación dentro de las llamas viles y casi golpeó a Ileana, quien se empujó a sí misma con su telequinesis, ya Lady Grey, quien movilizó parte de la bola de sangre que estaba sobre ella para formar un escudo. El demonio movilizó sus vendas de carne, más parecidos a tentáculos, y fue a por las dos mujeres. Lady Grey acuchilló los tentáculos, cortando trozos de carne que flotaron en el aire y volvieron a pegarse a la extremidad original. Por su parte, Ileana creó muros con su magia, deteniendo el avance del ataque e inundándolo con fuego. Al igual que con el demonio vaca de tetas grandes, esta carne demoníaca logró resistir sus llamas viles. Se vieron obligadas a retroceder, casualmente en la misma dirección. Chocaron hombro con hombro, y se dispararon miradas afiladas, el estoque y las llamas a punto de atacarse mutuamente. Fueron interrumpidas de nuevo, el demonio vendado apareciendo de la nada con ambas garras extendidas, listo para empalar a las mujeres. Lograron alejarse unos pasos, el demonio pasando de largo por poco y clavando sus pies en el suelo para detenerse y girarse hacia la bruja y la vampira. Los tres se miraron fijamente, a escasos metros unos de otros. La moldava y la vampira se dirigieron un asentimiento de cabeza. Tomaron posturas de ataque, Ileana flotando levemente y el estoque de Lady Grey en posición para una apuñalada mortal. Y ambas mujeres dieron la vuelta y corrieron, desconcertando al demonio Walter. Ambas se sorprendieron también al encontrarse huyendo una al lado de la otra. ¿Qué estás haciendo?, se gritaron al unísono. Las dos tenían la intención de dejar a la otra con el demonio y huir.